Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, sean bienvenidos el día de hoy a Pasión Estudio, un programa más, día viernes, señoras y señores, arrancó la fecha, ya tenemos todos los resultados continentales de manera internacional, mejor dicho, de todas las participaciones de nuestros clubes como Olimpia, Cerro. También jugó Guaraní, que ayer estuvo ganando ante Nacional de Potosí. Y hay que saludar a toda la mesa, obviamente, a toda la mesa en esta tarde, mejor dicho, mediodía, ¿cómo está el chat? Hola, mi querida Belén, ¿cómo te va el día de hoy? Ahí estoy, bien centrada. Bien, muchísimas gracias, Marco. Yo estoy... Pero ¿por qué vos no te enfocas también? Porque Y que vengan a uno acá también, bien. Ahí está. Espera, Ahí está la dupla. ¿Por qué ellos están así? Ellos están juntos hoy. ¿Por qué? Hoy declararon la hermandad, los muchachos. Mambay, Ay, Dios mío. Mambay, Mambay. No, muy triste, ya, muy... Sangre de mi sangre, hey, ¿Cómo curejo, se usa la bombucía. historia? ¿Eh? No. ¿Cómo están en el chat? ¡Qué grande Guaraní, carajo! Ey, yo soy Franco Nene hoy, mira. Franco ¿Qué nena? Nene. Perdón. Franco Nene. No, Franco. Franco Nene. Oye, Franco. Franco Nena. Yo no iba a hacer rubias teñidas. No, yo no me Si vamos a empezar confundí así, para si bromear vamos a empezar más. así, No, espera, no me yo iba a hacer confundí. natural. No. Yo iba a hacer Yo no me natural. confundí para bromear más. Hasta acá huele todo oxigenado y tu limón. No, tu limón dice. No, Franco, en serio, porque viste que vine con kepis y con así, chaquetita como vos. A eso nomás iba. Sí, la chaquetita. ¿Mago Mendieta Olimpia, sí o no? ¿Cómo? Los perros dicen. ¿Eh? Están fanatizados con el Mago Mendieta, los perros. Lo primero que están diciendo. No, el Mago Mendieta Qué bien está jugando el Mago, che. fuera de bola. Qué bien que está jugando Guaraní, señoras y señores. El Mago. Ayer. Mira, somos hermanos. ¡Ipa! Mira un poco. Miran a la cámara, sonríe a la cámara. ¿Eh? No. ¿Eh? ¿Eh? Ya está. El Mago Mendieta rinde con... No, Mendieta. ¿Cuándo fueron los momentos de pick del Mago Mendieta? Porque ahora está en un resurgir muy grande. Sí, para... No, ¿Vos sí que es influencia para mí el de pick. Chiqui también un poco? Para mí el pick de No, obviamente de Olimpia. Mendieta de Olimpia. Obvio, pero está en un Pick, resurgir. ¿Crees que coincide también en la época en la que Olimpia estuvo con Chiqui y Chiqui ahora está en Guaraní también le da un plus? Yo siento que tiene mucho que ver eso. Sí, yo también De creo verdad. que tiene Hay mucho jugadores que que son de Chiqui. Claro, te afianzás, hay una confianza Claro. extrema ya a nivel personal también, fuera de lo profesional, ¿verdad? Porque ya es como una relación de padre-hijo dentro del mundo del fútbol. Y para mí eso re influye. Sí, y Pasa se lo en nota, cualquier profesión. se lo nota justamente confiado a Willy, porque el buen juego, pues, viene de la confianza, obviamente, y ayer metió 2 asistencias, nada más y nada menos, para la victoria del conjunto aurinegro, Qué lindo legendario. centro hizo en el segundo. Sí. ¿Cómo está jugando? Y también justamente habló al respecto Juan Patiño. Estaban consultándole y habló sobre que Ferfer volvió a su nivel porque en Cerro no le dieron la oportunidad que él tenía que tener. Pero Ferfer es jugador de Guaraní, papá. Hay Ferfer es para mí jugador de hay Guaraní. Hay jugadores que son para El Guaraní. Cerro se le dio. Yo hablé de este tema antes que suceda y sucedió. Muchas veces yo dije, Ferfer es un tipo que está hecho para Guaraní y en Guaraní va a rendir porque es el ídolo de los últimos Es su zona. 10 años de Guaraní. Mm. Él, Es su Santander, creo que Camacho también le fue bien en Guaraní cuando estuvo, Sí, pero... Camacho le Pero fue muy bien. escúchame, yo ya había hablado de esto. Ferfer es un tipo hecho, derecho, criado para ser jugador de Guaraní. Y le va bien. Y es lo que yo quería que pase. Pues Y le está Te pasando. juro que una cuestión mental es también. 100%. ¿Verdad? O sea, en cierta parte una cuestión mental porque te hace goles de todos los colores, rinde en todos los partidos. O sea, ahí tiene muchísimo que ver lo que decía justamente Marcos, ¿verdad? La confianza, el sentido de pertenencia, el saber que pertenece a este lugar, extremadamente poner toda tu buena onda, tu vibra positiva para que enfoque. te salgan las cosas, tu enfoque, y se ve eso a nivel futbolístico, de verdad. Para mí hoy en día Ferfer es uno de los pilares de Guaraní en la actualidad.
¿Vieron ayer el batacazo que dio el conjunto de Ale Silva, verdad? 4-0. ¿A 2 de mayo? Recoleta A 2 le de ganó mayo. 4-0. 2 de mayo ya está. Recoleta, No, vos sabés que justamente... Recoleta está tercero en el campeonato ahora. ¿Quién dijo que iba a ser la sorpresa este año 2 de mayo? Yo. Este año. Te iba a mandar un video, Dan. Sorprendió realmente. Te iba a mandar un video que ayer, que ayer mal. subieron los perros. Para mal. ¿Qué subieron? No, no. Un nuevo Pasión Clips. Es un nuevo Pasión Un Clips. nuevo video de pasión. Es un Pasión Clips. Ya pero sé ya no de cuál pasión. es, ya sé Hay cuál que es. mostrar, Marco. Ya sé cuál es. ¿Cuál es? Contame un Ya poco. sé cuál es. Chismoseame. Sí, escuché. Yo tengo algo para Ay. decir, que la historia me juzgue. Los muchachos siguen diciendo, no, que Benedetto va a venir a armar quilombo, que va a jugar solamente 8 partidos, 2, que va a marcar 0 goles, 3, que va a hacer 0 asistencias. 4. Que la historia me juzgue. Benedetto va a ser goleador en este 2025. Va a ser goleador. Goleador. Y cuando no lo sea, y cuando tengan sus 8 partidos jugados y tengan sus 0 goles hechos y sus 0 asistencias, acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Acuérdense de mí. Acuérdense. Soteldo a Cerro Franco. Che, y 8 partidos tiene, ¿verdad? Sí. 0 goles. 0 Y armó goles, quilombo. una asistencia. Armó Y armó quilombo. quilombo. Tira chores. Lo predijo. Marco, estoy contigo en esta compañía. No, re fuerte, re fuerte. Pasa. Todo menos la asistencia. Casi le pegaste a la Qué asistencia. Casi le brazo. pegué. Por sí. uno te Casi le zafaste. pegaste. Hay que largo mi brazo. Y bo. Marco está al mismo nivel que de Mufa, que Belén, dice Jucul. Bueno. Recoleta, el mejor del planeta. Qué mufada, dice Lucas Si Sopa. tenemos que hacer un top de Mufarinis. El Buffarini este del es grupo. demasiado Yo dije exacto. que- Acá hay demasiado mucho, boludo. No, ayer ganaba Guaraní, yo dije. Cierto. Sí, yo creo que está Marcos actualmente. Actualmente. chat. Hagamos Usted- actualmente. o sea, hagamos tabla histórica y tabla actual de Mufas. Yo necesito que ustedes nos ayuden. ¿Qué hay, Gorda Costa, querido? No. Honestamente era de esperarse. Marcos es el más mufa, dice Pero Alan Marco tuvo Talavera. una Vos ganás época- Coque, dice. Marco tuvo una época donde era chat y Sí, adivinaba acertaba todo. ¿Se acuerda No cuando suban, Coque clip. aplaudía a Maciel? No, porque le aplaudía a Maciel Coque, en el gol. top 1, Coque, Vos le mufaste 2 a Marino, y dale, Belén. ¿Qué? A Marino, dale, le mataste. ¿Sí? ¿Por qué? Y vos había dicho que necesitas oportunidad, que no sé qué, que va a demostrar. Voy hasta decir eso, ¿verdad? En algún momento, si no estoy equivocado. Marcos está destinado a ser tobateño. Histórico de Franco y actual es Marcos. No, yo no ¿Quién tengo- es Rock? Sí, ese es mortal. Y después No. dijo... Yo tengo unos cuantos de este año. Eso fue antes de la Supercopa. El año Sí. pasado ¿Quién es era lo de No, el año River. pasado no me pueden decir nada porque Olimpia fue campeón y yo estuve en todos los partidos. No, No tiene pero nada que ver eso con la internacionalmente. música. Sí, estuve todo, Cuando ganamos jugó River contra Atlético Mineiro. Bueno, pero si es por eso de que arrancó Pasión Estudio. No, pero River Atlético pero fue. River Atlético Mineiro fue el año pasado. Cierto. Che, ¿vieron el quilombo? Sí. Vamos a hablar después de Vamos a hablar este de... tema. Yo necesito informarme más del tema. Vi un poquito, pero no entendí muy bien. Yo tengo info así, estoy más o menos Un poco empapadito más de- detallada. Lo poco más de detallado. Colo Colo Fortaleza. Sí, ayer, bueno, vamos a hablarlo. Es una Vamos tragedia. a hablarlo, es una tragedia para mí. Muy triste, la hoy, verdad. Ayer y hoy fueron días de luto realmente en el fútbol sudamericano porque tuvimos un episodio que lastimosamente se dio ayer en Chile, el partido entre Colo-Colo versus Fortaleza por la Copa Libertadores, que antes del partido se dio un hecho desastroso. ¿Por qué? Porque hubo una turba justamente, y en esa turba hubo un carro hidrante De los carabineros. de los carabineros justamente, que lastimosamente le chocó a los chicos, Pero eran niños, Marcos. sí, Eran dos menores de niños, edad. ¿verdad? 2 chicos menores de edad. Pero esto y- fue antes del partido. en la porque- previa. Y el partido se finalizó al 70. Sí, ¿Se pero es jugó? que los jugadores no sabían. Y para mí es una falta de respeto de parte No, de la pa- organización. Para mí, yo voy a ser sincero, Adelante, para mí es metele. una falta total de respeto de la Comebol. Totalmente. Es una falta total de respeto a la Comebol porque la Comebol te suspende partidos por racismo, te hacen jugar sin público y te hacen un quilombo si hay tema de racismo o cosa que haga llorar a los brasileños. Pero estos dos hinchas fallecieron
antes del partido. Sí. Ya el Estos dos 70 hinchas recién. fueron aplastados. Sí. Estos dos hinchas se le cayó el portón y le pasaron encima. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hizo la Conmebol? Siguió el partido. La gloria eterna, siga, no pasa nada. Total, fue afuera del estadio, no pasa nada. Se murieron 2 hinchas. Los Y niños. felicito a la gente de Colo-Colo. Yo Felicito a la barra que entró para que se suspenda el partido. Me gustó. Porque no podés seguir así. Se perdieron 2 vidas humanas. Y la Conmebol, nada. Es una vergüenza. Sí, Una- porque... Sí. ¿puedo agregar Por datos? favor, métele. Es una joven de 18 años y un niño de 13. Ah, qué fuerte. Los que fueron atropellados por un zorrillo, así se le dice al vehículo policial que lanza gases tóxicos. Ah, gases, no es carro llorante. Así es. Bien. Y justamente el grupo de hinchas estaba intentando ingresar a la fuerza al Estadio Monumental de Colo-Colo, la información que estaba comentando Marcos, y ahí es que se da una especie de estampida y terminan justamente arrollando a estas 2 personas. Ahora, yo la verdad no entiendo cómo es que fallecen 2 personas. Fueron heridas. ¿Cómo esa información no, No llega llega. hasta el cuadro Teléfono cortado. de seguridad de lo que sería Al la veedor. Asociación de Fútbol de Chile y la Conmebol? ¿Por Hay qué un no veedor. suspenden? Claro, Hay un veedor. cada Vos- partido hay un responsable. vos sabés eso, es Belén, el más que yo. veedor, Belén, claro. Belén, el comisario de Belén, Conmebol. o sea, cuando invadió el campo la gente. Tardísimo ese No es lo de eso. Que querían sacarle para que el juego siga. Sí. Querían, sí. querían echarle a la gente para que siga el juego. No puede ser. No querían suspender el partido. No, Les una vergüenza. chupó un huevo. Pero vos sabés que hay Pero una viene parte... Brasil a llorar por algo. Rápido se corta. Rápido. Es rápido, ¿eh? Rápido suspenden gente, rápido agarran y suspenden partidos. Rápido. Igual Dos ese partidos, estadio, dos partidos de equipo grande se jugaron a ese estadio. estadio, no quiero pecar de decir boludeces, pero ese estadio ya tuvo problemas de... ¿No te acuerdas que hubo lesionados y no podía ingresar? El No, estadio de estadio Colo-Colo está muy mal, hermano. está muy mal preparado para esta clase de partidos. Primero, ¿por qué? Porque fue un partido de, creo que fue un partido de Cerro. Tuvieron que desmantelar el arco para que pueda entrar la ambulancia. Cierto, me acuerdo. ¿Te acordás? Eso ya es dentro Sí, del estadio, sí, ¿verdad? No sí, sé sí. si fue Eso es fuera del dentro. estadio lo de... Lo que pasó fue fuera del estadio. Fuera del estadio. Ok, igual Pero es hay una inmediación parte- del estadio y tenés que tener una salida de emergencia, hermano. para Hay que una pasen parte, cosas. porque los jugadores no sabían, obviamente, lo acontecido, y entonces va Cepeda, que es jugador chileno, justamente, va hacia la barra para tratar de tranquilizar y escucha del por qué la manifestación, porque fue una manifestación de Sí, los hinchas. Claro. Y él dice esto, que se termine. Pero ¿cuál era la decisión del veedor? Sáquenlos, que se siga jugando. ¿Entendés? Y es una vergüenza porque Y ahí es que ingresan los hinchas. los hinchas ingresan Y Fortaleza empieza a correr. y corren todos, ¿no? Inclusive No, los pues nadie jugadores de hace nada Colo-Colo. Fortaleza tampoco. No, Claro, no. pero ellos empezaron a correr. Ellos Pero por Los miedo, jugadores. obviamente, porque no sabían ellos. Claro, los No jugadores. sabían ellos. Pues ¿cómo no que no van a hacer? O sea, ¿cómo no existe garantías de seguridad? Si sucedió esto y esto, debería de haber un anillo o un círculo o un grupo de personas que se dediquen a salvaguardar la seguridad de los aficionados, de todos los presentes Y no- ahí, de los no jugadores. hablo de de eso. todos. La Policía Nacional Chilena también. o Sí, sea, obvio, a eso es lo que evidentemente yo ellos voy. son los culpables más que nadie. ¿Cómo Los vos carabineros. vas a permitir que se haya juegue. gente sin entrada que quiera entrar al estadio? Eso es culpa de seguridad De la organización De también. la organización De- y de la Policía no solo Nacional. no, de la policía chilena. Cuando se juega un clásico en el Defensores, tenés policías, tenés más de- Seis controles de NG. Tres Tenés- controles no lo de NG. eso, aparte que tenés 2000 efectivos policiales en inmediaciones del estadio, ¿cómo vos en un partido de Copa Libertadores donde juega uno de los equipos más grandes de Chile no vas a poner? Y sabés que los hinchas chilenos son conflictivos, porque la barra Colo-Colo es una barra totalmente conflictiva y vos sabés que va a haber gente que sí o sí va a querer entrar a la fuerza, porque suele pasar. Y no sabés cómo se vive en el día a día ya. Y no Es- podés no poner también Hay otro- la total cantidad de efectivos policiales que puedan garantizarte esa seguridad de que vos te vayas a la cancha y que no vuelvas más. Eso, e incluso es más, eso puede llegar a suceder en nuestro país. O sea, ojalá que no, que nunca pase,
pero realmente los escenarios deportivos en Sudamérica, en cuanto a seguridad y garantías, estamos demasiado lejos a lo que es Europa, a lo que es la Premier y demás cosas. Estamos con tanta inseguridad que, como dice Coque, vos te vas y no sabes si volvés. Y lastimosamente tenemos que pasar por estas cosas. Lastimosamente tiene que haber fallecidos para que se tomen las cartas en el asunto. Ayer justamente hablaba creo que era responsable del chico que falleció, que dijo que iba a llegar hasta las últimas instancias. Apuntando justamente a las personas responsables, y veremos en qué termina, porque realmente es un bajón en el fútbol. Pasando a otro tema ya, muchachos, que muchos nombres se están barajando. ¿Quién será el director técnico de Olimpia? ¿Quién Pico va a ser? Pero antes de eso, antes de hablar del nuevo técnico, Palermo... ¿Se fue? Oficialmente. Oficialmente, él lloró justamente en la práctica. Fue a despedirse de sus jugadores. No hay foto de eso. No, hasta el momento no encontré ninguna foto de eso, pero sí se cuenta, información vía Tío Sports, obviamente, mencionar la fuente, que el Titán, al momento de despedirse, se les cayó algunas lágrimas. Y sintió mucho, obviamente. Recordemos que es su primer título, Coque, ¿verdad? Sí, es de él. Sí, el primer título de toda la carrera de Palermo. Y se tatuó la 47 en el brazo. Nada derecho. más y nada menos. Y Olimpia lo despedía como que la 47 ya, su nombre queda... Claro, o sea, es un DT campeón. No me da Claro. por las bolas. El hincha bostero, sigo insistiendo. ¿Cómo? Me da por las bolas el hincha bostero. Me molesta. Me raya. ¿Vos sos de River? No. ¿No tenés club en Argentina? ¿San No, Lorenzo? Me gusta más o menos Boca, pero no me mueve tampoco mucho. No es que veo fútbol argentino, la verdad. Pero me molesta porque quieren hacer como que Olimpia le rajó sin necesidad a Palermo, que son unos malagradecidos por haber echado a Palermo. Palermo es un DT que no estaba preparado para Olimpia. Salió campeón. Pues no es un director técnico preparado para un club como Olimpia. Y yo si cerriste te lo digo. Aguante Boca, dice Nati Rivas. Hola Nati, ¿cómo estás? Ay, Nati, otra voz. Y los bosteros quieren hacer que como que le desmantelaron el plantel a Palermo y le rajaron. Pero, espera, yo te iba a decir algo. Ni saben Los lo que bosteros se no va- saben ni qué rumbo tiene su club. ¿Qué puta pena ellos van a saber de Olimpia, boludo? Sí. Ellos, por eso yo te estoy diciendo, al argentino, al bostero le ciega el fanatismo, loco. Basta. De todos esos bosteros que opinan, no vieron ni un puto partido que dirigió Palermo. Así que no pueden decir absolutamente nada, boludo. Estoy harto, boludo. Estoy harto de esta idolatría que me paso por todos lados, ¿entienden? Eso es la realidad. Palermo no es ídolo de Olimpia. Y vi un chico que se tatuó. Palermo no es ídolo de Olimpia. Vi un vago que se tatuó a Palermo con la 47. Una locura. Pero está bien, cada uno es hincha de quien sea. Y claro, No importa, ya cada uno hace lo que quiere. Boca no sabe ni dónde está Pero parado. es que- Boca no juega Copa Libertadores hace 2 años, loco. Basta. ¿Escucharon lo que dijo? Llévele si tanto son su ídolo. Y ahí vamos a poner a quién? prueba, ¿eh? ¿Sabes Ya qué? Palermo, Yo pero quiero sabemos que decir nunca algo. se va a ir. Adelante, ahora Belén. ahora que ya estoy un poquito más tranquila, yo veo acá la foto de Palermo, ¿verdad? Cuidado el loco ahí abajo. ¿El qué? ¡El loco! ¡No! Belén. Ay, bueno, perdón. Sancionada. No. Sancionada. Malo sos, Franco. Vos y mi hermano estamos vestidos iguales. Bueno. No puedo. Lo ¿Por que qué agarra ahí el cantinfla? No, yo iba a decir nomás que me duele y de verdad, hablando en serio ahora, ya estoy un poco más sanada de la humillación que Olimpia sufrió en estos últimos tiempos, pero me duele y en la forma que salió Palermo. Siento que en el sentido de que iba a pegar más si él salía en un momento bueno de Olimpia. Qué sé yo, se despedía con un campeonato. Es que ¿quién se despidió con un campeonato en el fútbol paraguayo? Y no, imposible, creo que es eso lo no que estoy existe. pidiendo. Es muy mundo ideal, es verdad. Es verdad, sí, pero pegaría si este ni campeón. ¿verdad? El tipo O sea, ha sido bueno con Bueno, en lo último- Gorosito se fue así también. Se fue Personalmente campeón. es bueno el tipo. de los pocos, Malo. de los Gorosito. últimos 15 años. Sí. Hola Marco, estoy en San Grandía, no sabía que eras tan pequeño. Roque, el único que se fue con título. Yo tengo la lista, porque ayer justamente estábamos informando a través de Pasión Estudio, porque en cada momento salía candidato 1 para dirigir Olimpia. Antonio Alcaraz. Antonio Alcaraz.
2 segunditos después, candidato 1 para dirigir Olimpia, Carlos Tevez. Y acá tenemos la lista Carlos completa. Tevez, muy humo. Tenemos la lista completa ahora de todos los nombres que sonaron para ser director técnico de Olimpia. Hagamos un top de humos. ¿Quién es el más Perfecto. humo al menos humo? Dale, usted humo menos humo. Dale, va. Candidato, esta es la lista que lo sube Quique Enciso justamente. No, sí, no, No. Andrés San Martín, Yo creo que una posibilidad no es tan humo. Julio Cáceres. Creo que tampoco es humo. Yo no creo que sea humo, yo creo que Julio Cáceres puede ser técnico de Olimpia. Che, ¿vieron cómo a la gente le gustó el video? Justamente le vamos a pasar después. Sí. Antolín Alcaraz. Evidentemente no va a ser humo. No va a ser humo y me gusta también, es un tipo que jugó, que conoce el vestuario y si vos querés arreglar ahora mismo Olimpia tenés que indagar mucho en el vestuario porque está totalmente roto. Siendo Es un tipo Antolín. es un tipo que jugó y fue compañero de Richard Ortiz, que Es- es el cacique del vestuario, entonces para mí Antolín Alcaraz puede ser. Pero Es- siendo Antolín, pregunto Sí. nomás, Sí, sí, sí. ¿elegirías Ahí está. sanar Olimpia o jugar un mundial ahora? Exacto. En tu carrera, porque No, está va- iniciando. Olimpia le dio mucha felicidad también a Porque está Antolín, pero iniciando. igual en su carrera, imagínate. Claro. O sea, uno, conseguir la clasificación de Paraguay y después representarlo en el Mundial. No, para mí no, yo Él lo veo pasa muy atrás. lejano, yo lo veo muy lejano a Antolín, la verdad. Porque Antolín tiene no que- debería hay- volar. Si va a hay jugar un un mundial, problema. yo lo veo muy lejano. Hay un problema con Antolín. ¿Qué es? Que él, si sale de la sub-20, sub-20, ¿verdad? Sí, al Rojo. Sale de la sub-20, va para Olimpia, hay que armarle un cuerpo técnico. Él no tiene cuerpo técnico. Ah, claro, porque él con Uglesic estaba en la Claro, selección. él no tiene cuerpo técnico. Entonces, sale Antolín, hay que buscarle un cuerpo técnico. O sea, Si usted fuese en soy Antolín, Antolín, me voy a mundial. dirigir el Mundial. mundial, dice Mundial. Nati. Encima la manera en la que le lleva a Paraguay, diciendo que se le Una echó a locura. Dulcer, Claro, entró. por eso, o sea, si Sí, no. ahí lo dice Nati, si yo soy Antolín me voy a dirigir el mundial. Sí, obvio. Sí, yo obviamente. también. El hombre de los mandamientos, Cacique Medina. Humo. Humo. Un mazo, siento Y un yo no humo. quiero que venga Cacique, la No, verdad. yo Siento un humo lo de Cacique Medina. Es humo y no me gusta como técnico. Es un técnico muy terco ¿Vos firmás? no, y el que chofer. ¿Eh? Es un técnico muy terco y que no me gusta. No, a mí tampoco. A mí me desagrada totalmente. Fabián Bustos. Jamás escuché de él. No. Capaz no sé nomás de fútbol, pero no sé quién es. Siento que mucho experimento si Olimpia agarra eso. Ahí está. Con esa palabra yo realmente me quedo de vuelta. Olimpia no tiene que experimentar, muchachos. Olimpia tiene que buscar algo seguro. Alguien que conozca el club y también que genere miedo. Hay que ser sinceros, muchachos. No, sí, como dijo la vez pasada Nelson, si el botellón se va a Olimpia, 2 días a aguantar y chau. Carlitos Tevez. Ese me parece demasiado humo ya. Ese me parece el más humo. Humazo y ni en pedo. ¿Belén? Ni en pedo. No. Le banco más a Palermo que a Tevez. Sí, yo Vos también. sabés que sí. No, Vos déjalo, sabés que déjalo. sí. O sea, Déjalo vos, ahí. vos tenés que traerle a alguien que conozca la casa, boludo. Si vos le traes a TV es empezar de cero. No. Daniel Garnero. Pim pum pam, Daniel Garnero. No creo que venga. Me gustaría. ¿Belén? No. Pumpido. Pumpido. Hijo. Hijo. Claro. Hija. No. Pero si él salió mal de todos lados, ¿dónde estuvo? No. Salió de Para todos los nada. clubes. Ya pasó por fútbol paraguayo. Estuvo en Nacional. Nacional. Estuvo en Luque. Sí. Estuvo en... No me acuerdo en qué otro equipo, pero no. ¿No estuvo? Un saludo a Sol Orti. de América. El único bueno del cuerpo técnico de Pumpido es el TikToker. Orti. Ever Hugo Almeida. Sí, me gustaría. Lo respeto mucho al señor Almeida, campeón de América. Es un emblema para la institución, pero siento que ahora mismo él no está en condiciones para poder sanar el fútbol de Olimpia. Yo no Estás- sé. estás haciendo- Perdón. Adelante. Para mí Almeida hizo un buen laburo en el Nacional de Ecuador. Hizo clasificar a Se competencia lo va, se internacional. lo va a quemar. Y está Es haciendo un una buen onda trabajo. Carlos Jara ir a hacerlo. Exacto. Está haciendo un Es buen una trabajo en onda Mushul Carlos. Luna también. Le ganó al Cierto. Cruzeiro. Pero Mushuk Runa está haciendo bien las cosas. Por ¿no? eso. Para mí, es que vos tenés que traer alguien que te cambie el vestuario, primero Le que puede nada. pasar lo que le pasó a Carlos Jara ayer. Es lo Exactamente. Nosotros lo que necesitamos ahora es literalmente un Alfaro.
que venga y cambie totalmente Bueno, Alfaro es uno nomás. No, ya Cerro sé, da obvio. Cristian Alfaro 100%. Obvio, o sea, necesitamos a alguien que cambie el vestuario, que le haga crear a estos jugadores que pueden ganar todo y que empiece así. Coto Nogués es más bostero que Riquelme. Diego Alonso. No. No, para mí no. Es no. el más humo, aparte que es Diego Alonso es carísimo. humo, carísimo. Carísimo. y no va Tiene ni en club, pedo. ¿verdad? ¿Está en un club, Diego Alonso, no? No sé. Ni No idea. sé. Carísimo te va a salir eso, amigo. Selecciones. Yo en Uruguay en el Mundial me acuerdo. Malísimo mundial. O hasta ahí. Y carísimo también ya. Alicio Solalinde. No creo. No me desagrada. Alguien que conoce mucho el club. ¿Sabes por qué? Uno es de acá, es de nuestra sangre y por sobre todo respeta el escudo. Sabe Sí, lo que eso- significa la institución. A mí Como Julio me César llamó mucho Cáceres. la atención lo que salió a decir Alicio Solalinde en Fútbol a lo Grande. Dijo que el Muchas escudo verdades. Olimpia, sí, dijo muchísimas verdades. Entonces yo siento que es puede ser un candidato y que también él ya llegó luego a ser técnico de Olimpia en su Sí, ya momento. fue. Ya fue Muchísimas técnico de veces. Olimpia. Interino. Sí, Interino. sí. Yo me acuerdo había una época en donde Olimpia se quedaba sin técnico y era llamarlo Alicio. a Quise o a Solalinde. Quise. Ahora- Ahora, por era- ejemplo, Beto Monzón y Aureliano, justamente. Ate. Ese no es tu tío. ¿Quién, Beto? No. Vos sos Morel Monzón. Es Sí. Monzón, es. Y les Beto Humberto Botellón García. El más humo de los humos. Ese yo creo que ya es por meme nomás los perros. Sí, para mí dicen. que sí. No, yo no creo. O sea, yo le banco, le quiero a Botellón, pero debería de ir a un Libertad, a un Guaraní primero, ante un equipo tan grande como Olimpia. como Sí. Cerro. Dorival está libre. Berrizo está libre. Carlos Humberto Paredes, dicen acá. Sí, acá está la lista. Carlos Humberto Paredes. Yo quiero que sea olimpista el DT. Julio César Cáceres tiene que ser para mí, ¿eh? Tiene no, que hay, ser- no hay que dar vuelta. Carlos Tiene que Humberto. ser un olimpista. Sí, Carlos Humberto me gusta. Me Tiene gusta. que ser un olimpista. Ya En la digo casa. todo. Para cerrar, La posición en la que está Carlos Humberto, yo creo que para ser DT es la más clave. ¿sí? Ser señor del mediocampo ya ¿Te imaginas? entendemos un poco más el juego. Yo creo que Carlos Humberto, entre los. O sea, para mí Carlos Humberto Paredes es un ídolo de. ¿Qué? Es un ídolo de Olimpia sin ganar la Copa Libertadores. Diego, Lo mismo que Richard. Diego Coca. No, ¡Humo! no me gusta. No, Humo. No quiero. Mucho humo, ¿eh? Humo, y digo, Coca ya dije que no. Y no puede haber un rejunte de los ex Olimpia. Paredes y JCCP no pueden unirse. Mira. O bueno, realmente lo que podrían unirse, en este caso, podría ser... Nelson Rivera está Antolín. libre. Antolín Paredes. Imagínate una. Antolín Paredes, JCC. Aureliano y Monzón. Aureliano y Monzón, cuerpo técnico. Uy. Más olimpista no hay. Hija de mil. Cierto. El mundo Coque ideal. está libre. ¿Hasta ahí la lista? Ya está en la lista, ahí está la lista. Bienvenido. Nelson Rivera C nomás tiene que ser, dice. Bienvenido. San Paoli. No. El Zampa. El sueldo ¿A del vos te Zampa. gustaría, Coque? En serio Ni yo te en pedo, ni pregunto, en ¿a vos te pedo. gustaría San Ni Paoli? en pedo. Dije No, para la no. risa nomás, ni en pedo. Ariel Galeano, dicen. ¡Epa! Diego Aguirre. ¿Y sí? Para el golpe anímico peluso, dice Darío. No sé. Pelusiano no dirige. No está actualmente. No sé ni idea dónde. Gerardo Pelusiano. Qué grande Gerardo. En la vez pasada vi una intimidad de Gerardo. Jubero. No. Jubero. Basta. Alguien que si- quiera si querés- Olimpia. Si queremos ser vicecampeonato todos los años, Pero Jubero hablando en es serio. esencial, ¿eh? Pero hablando en serio, con respecto a la actualidad de Olimpia, tiene que ser para mí presentado sin perder más tiempo este fin de semana. Este fin de semana, el sí. técnico de Olimpia tiene que ir a ver ya Olimpia. El partido. Mediano. Exacto. Sí. Tiene que irse. Exacto. Ya No, Leonel Álvarez ni en pedo, muchachos. Sí, ayer le ganó a Racing en, en su cancha. Leonel tiene- Está haciendo un buen trabajo con Bucaramanga, Leonel Álvarez. Ni en pedo va a dejar eso para venir a Olimpia. Troadio. Florentín. Troglio. Troglio. Troglio estaba Olimpia. en Olimpia, pero de Honduras. Pero no sé si sigue, pero creo que es muy buen técnico. Tata Olimpia. Martino, Le quiere Chiqui. mucho a... Quique Landaida. ¿Por qué Tata por temas familiares dijo Tata que se fue del Inter, ¿verdad? Algo así era. Sí. ¿Qué ha de ser la vida del Tatita ahora mismo? Franco Nicolás dice: cualquiera que sea DT de Olimpia seguirá siendo el hijo de libertad. Pero no, pues, y si sí el Tata. No, se cae todo. Pero el Tata jamás o no, ¿eh? Pero ahora Belén lo está tirando. No tiene plata, Belén. ¿Quién? Olimpia. Ah, Olimpia Se no escuchó tiene plata. todito. ¿Y qué?
No, es cierto, es lo que dice. Y no tienen con plata. Y pues demanda, ¿y demanda, qué? de Es cierto, decisión, no rescisión tienen ni de dinero. contrato, no, difícil. No tiene, trata a un técnico que fue director técnico del Barcelona. Sí, Fue director técnico de la mundialista. selección argentina. Mundialista. Fue mundialista con Paraguay. El tipo no te va, no le da el cuero a Olimpia para pagarle al Saba, Tata. dice. Y soy muy respetuoso con lo que digo. Sohueso. No, es cierto. O sea, Sohueso somos todos en Paraguay para pagar un salario como el de... Carleto Ancelotti, dice los muchachos. Bueno, envíen sus audios al 0986 15 21 80. ¿Qué pasó Vamos a estar este escuchando. Carlos? Mira, ¿Qué? Trollio está como EDT de Instituto de Córdoba. Ah, mira. Ah, ¿Está en la B? Pedro ¿O en la Troglio. A? Pedro. No, Instituto está Pedro, en primera. Pedro. O sea, ya cualquiera está en primera Argentina. No, Ya, claro, ya ahora 35 mismo mil. estar en primera Argentina es más El fácil Pepe que- Cardoso también sonó, ¿eh? Ojo, Sí, eso me sonó el salté. Pepe Sonó el Cardoso también sonó. Fue técnico, Sí. fue técnico Olimpia también, llegó a ser técnico Olimpia. Pepe La mala fue- época. Sí, en la Pepe época fue en los 2008. 2008, ¿verdad? 2007-2008 más o menos fue Pepe. Pero Pepe yo creo que fue de los... O sea, si te pones a pensar, póngase a pensar, chat, conmigo. ¿Qué técnicos paraguayos fueron directores técnicos en el extranjero? No te digo que triunfen. Pensá nomás quiénes fueron técnicos paraguayos que hayan ido al extranjero. Chiqui, después Pepe, Morinho. Bobadilla. Morínigo, Bobadilla. Bobadilla, Arquero. nuestro querido amigo de Libertad, campeón varias veces. Ariel Galeano. Ariel Galeano, Florentín también Florentín. dirigió en Brasil. Y nuestro amigo... nomás, ¿quién más? No, es lo... 6 técnicos paraguayos que más jugaron, estuvieron afuera. Si no estoy equivocado. Florentín, exacto. Bobadilla con quién era que salió campeón hace poquito, hace cuestión de 2 años más o No, menos pues atrás. chat, Fabián, deja pues ser simpático. Boda, ya no. No, era con Liga de Quito, no. No. Salió campeón hace poquito. Campo. ¿Quién? Aldo ¿Florentín? Bobadilla. Aldo. Sí. ¿Aldo? Sí, Aldo Bobadilla. Hace Aldo que no poquito. estaba en Tacuary. No, el campeón fue hace poco. Florentín lo que estuvo, está en el... Carlos Jara se era y dice Jorge González. Bucaramanga, dice todavía por ahí. Con Bucaramanga puede ser, ¿eh? Bucaramanga ahora está Leonel. No. Aldo Bobadilla ganó su primer título como entrenador en 2019, campeón de la Copa Colombia con Independiente de Medellín, con el team. Con el Sí. Ahí está. Con el Independiente de Medellín salió campeón bien Sergio Villalba. Ahí ¿Quién es el está. nuevo DT de Olimpia? Mala Alex. memoria no tengo, ¿eh? Se está. Hay muchísimas cartas sobre la mesa, ¿eh? Parece truco ya. Si ese mismo Carlos Jara será el técnico. Carlos Jara ni está en Cerro. Troadio está libre. Creo que está como scouting o como... Berrizo director de Olimpia. formativa. No. eso no. Bausa, Pastor, ahora. Patón Bausa. Patón Carlos Bausa. Jara ayer fue hace 2 semanas nomás. No digas Fue Presentado. presentado. Fue Fue presentado presentado. hace 2 Oye, semanas. pero está en Ameliano. Yo traería a Manolo. No. Jefe de scouting y DT selectivo. ¿Hay audio, Marquitos? Está llegando. Ahora 0986 1521 Que envíen 80, por los muchachos. olimpistas su audio. ¿Quién quiere que sea DT? ¿Y por qué? Memo hace poco se ratifició de técnico. No. Bienvenido a la más grande de... ¿Te puedo pedir? No sé, yo creo que me olvidé de mandarte ¿A qué hora justamente haces? el contenido del DT. Ese que nos vamos a entrar en la cuenta de Pasión. Y tirarlo. El de JCC, creo ver. JDC, sí, para que la gente lo vea. Y quiero que opinen. Y quiero que opinen si... Porque Marco ya recibió un sobrecillo. No, ¿cómo que sobrecillo, boludo? Obvio, Muy sobrecillo. fanático de un solo de eso, demasiado opción. Sí, Sí, bueno, sí, entonces sí. voy a hacer un contenido para un año si voy a mencionarle a todos los DT, boludo. Vos sos fundamentalista de JCC. ¿verdad? A mí me comentaron que el barbero de JCC le comentó la publicación a Marcos. Y mira, a Marcos le falta un corte. Para mí que... Por el barbero, boludo. Deja que yo sí, las cosas que he hecho por un video, hermano. ¿Eh? Y así corte pelo eso. Hoy vamos a hablar con alguien, no sabemos todavía. Sí. ¿Qué? Qué grande. En breve. Adelante. Sí.
A ver el video, a ver el video. ¿Qué tenemos? Epa. Sí, volver al club de tus amores, al club que te vio crecer, al que le diste todo. Ese Olimpia con el que fuiste campeón de América. Como jugador marcaste historia y como técnico devolviste la alegría con 3 títulos que hicieron vibrar a la hinchada. Sí, es verdad, como todos, tuviste errores, partidos que dolieron, salidas que no fueron como soñabas. Pero nadie puede borrar lo que lograste. Sonaron muchos nombres, pero ninguno lleva la franca en la sangre. Porque Olimpia no necesita experimentos, necesita experiencia. Necesita un líder, necesita a su emperador. Y hoy, cuando el decano está sin rumbo, prácticamente sin esperanzas, hay una pregunta que no me deja dormir. ¿Y si sí, Julio? ¿Y si sí? Y sobrín Julio, dijiste. No, lloro, dicen los muchachos. Bueno. Con ese mismo video, Mufo para ahí, RIP, JCC. El matadero. ¿Dónde dice eso, marico? Vos dijiste eso. ¿Dónde dice? Vos dijiste. Vos dijiste. Léale a Gato. Me tocó Ey. tu Gato video, dijo. Shura. Marcos, te amo, yo también. Mira, chat, reenvíen el mensaje de Gato para que él me crea que yo no fui. El Vayan, Gato volador. vayan al video en Instagram y ¿Quién te arrobanle a comentó? Julio César Cáceres todo el chat. ¿Quién te comentó? El barbero Yo de le Julio envié a César. una amiga que tenemos en común. Ah. ¿Dónde- ¿Será? Espera, ¿dónde está tu...? Demasiado me gusta su tienda de ropa. Ot. Ot. No lo sé. Estira un canjecillo. Marco, por el nueve video. subiste empresario. el video, ¿verdad? Sí, Marco, nueve. ¿Por qué, boludo? ¿Quién? Che, yo te respondí, boludo. Pedile 2 cargos. Encima, ¿A quién le vamos a JDC jugó en Boca y River. JDC, Julio César Cáceres ¿A siempre. quién le vamos a enviar? ¡Epa! Hacelo, cueva. Tiralo. ¡Epa! Y pedile. Belén. ¿Eh? Pantalona, ya no es. Parana. Marco Agusaya de emoción ya a la puchari el cor. Romy Mendoza Olimpia. Tenemos audio, muchachos, ¿eh? Tenemos audio, muchachos. Vamos a escucharlo. No es de ellos la ropa. No sé un poco. Sí, es de su hijo, No sé, realmente. ¿Es su hijo? Su hijo es el que es dueño de eso. Y un helicóptero pantalón que por el video. trasladaba a un ministro tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Animati. Chat. Bueno, por favor, favor. suban el celular de Marco y bajen el de Coque. No, Freddy, ¿qué Hagan un decís? top de sueldos. ¿Quién merece más y quién merece menos? ¿Por qué, un top de sueldo? ¿Estás loco? El CM tiene que... Audio. Audios. Va. ¿Qué tal, gente de Pasión? La verdad que a mí me da igual si nuestro técnico es Pep Guardiola o Coque. Lo que ahora interesa en Olimpia es que el técnico que venga traiga consigo resultados, Ahí está. goleadas. Espera. Porque Olimpia ahora mismo está quedando fuera de la Copa Libertadores y también eliminado de la fase de 16avos de Sudamericana, o sea, sin Eso. Copa Internacional para el segundo semestre. No Marco importa William entonces Blanco, quién sea, Coque. lo que importa es que le hable a los jugadores, que los motive, que les enseñe a jugar y, por sobre todo, que traiga resultados Bien. que se noten y que traiga al Olimpia otra vez a lo que se merece, un grande. Bien. Totalmente. Coincido con la persona. Hola, Pasión Estudio, ¿qué tal? Julio. Obviamente debería ser Julio Cáceres, no hay, o sea, o Julio Cáceres o Antolín, pero no le veo a otros que puedan ocupar el puesto. Más ahora la situación en la que estamos y no hay plata para traer un DT que sea del exterior y te cobre un dineral cuando tenés que pagarle a Palermo todavía por echarle y no sé. Yo creo que la mejor opción sería Julio Cáceres o Antolín. ¡Excelente! ¡Excelente Para sacar a resumen! Roberto Paredes, no sé. Más Ahí resúmenes. en la casa. Bien, amiga. Están Y que no pidiendo, te dice. cobren dinero. Buenas tardes, Pasión, ¿cómo le va? Bueno, pausame. Tenemos así todos. Ich Nelson. Y ya arranca. Por favor. Yo quiero pedir el himno de la 10ª del Real Madrid.
¡Epa! Tengo algo listo. Poneme ¡Epa! ¡Epa! Y llegó Efraín. ¡Te amo, Nelson! Llegó ¡Te amo, Nelson! ¿Por qué lo dirían? En 15 días se nos va. Se nos va 15 días. Ya he llorado. Me acordé nomás, perdón. Anda, Nelson. Deja mi vacación. Deja mis vacaciones. Bueno, puedes posponer tu casamiento. Che, ¿Por qué? ¿te podemos Che, llamar si che. te extrañamos? De fuera, boleta, voy a llamar. ¿Te podemos llamar si te extrañamos? Contacto telefónico desde Montjuic. ¡Epa! ¡Solecita! ¿Qué es eso? ¡Ah! Hoy estamos el viernes 11 de abril. Estamos en la fase de la depresión futbolera. Martes 8, después del 3-0 del Arsenal. Negación. No puede ser. ¿Es esto el Madrid? Miércoles 9 de abril. Ira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo este equipo va a caerse a pedazos? Jueves 10 de abril, negociación. Bueno, si nos vamos 1-0 al descanso. O algún córner. Hoy, claro, no se puede ganar todos los años. Alguna vez tendríamos que perder. Sábado 12, mañana, resistencia, pero... ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí? Y sí, sí. Domingo 13 de abril, Esperanza, 90 minuti en el Bernabéu, son molto longo. Lunes 14 de abril, convicción, van a sufrir. No sé si pasará el Madrid, pero van a pasar mal. Martes 15 de abril, martes santo, fe ciega, llegada buciana, el Madrid va a reventar. Miércoles, se abren las puertas del manicomio. Jueves santo, los milagros existen. ¡Vamos! Bien ahí, hice lo que quería. Así mismo hizo después del partido del City el año pasado. Claro. Bueno, hagan. Me emocionaste, Nelson. ¡Pará! ¡No, Belén! ¡Pará, Belén! Que lloró por Zapag nunca más en Olimpia. No llore, Belén. No llore, Belén, no llore, Belén, no llore, Belén. No llore, por favor, no llore. Tira, core. Epa. Bueno, preparen su pregunta. Ray se está mandando como el loco. A la audiencia. A la audiencia del... Hay audio, muchachos, ¿eh? Dale, vamos a escucharlo. La bienvenida, Nelson. Ubicación Cambalaje. Hola Pasión, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? En realidad es otra cosa lo que les quiero decir. Le vengo a desafiar a Franco. Un mano a mano. En el parque donde se perdió su tarjeta. El que dice mundo dibujos animados, para que no tengamos problemas. Vamos, Franquito. Hagamos un clásico, vos y yo. Cerro contra Olimpia. En la mesa de tejo. No sé si te animás. No sé si tenés fe de que va a salir victorioso el azulgrana. Vos vas a representarle a los cerristas. Vamos a escuchar de todo. Perdón. Ahorita yo le represento a los olimpistas. En mi esquina le voy a tener a Coque y vos le podés tener a Baba Blue de tu lado. A ver, ¿te animás? Son burro pedal. Uno no me calienta. Uno no se va a esos lugares. Para jugar tejo. Tejo no te suma puntos, no te genera nada, te hace perder dinero en vez de sumar tickets. Para empezar. 2, el que más suma siempre va a ser Crossy Road. Crossy Road es de la gallinita que salta. 3, vas a invitar gente. Mano a mano del tema. Pero vamos a jugar mano a mano. ¿Quién lleva más puntos? Yo estoy delante. Vamos. Jaguares, Hakuna. Esa gente le hice publicidad y no me mandó ni nada. Yo tengo una sola pregunta, así del respeto. Cuando haga frío, ¿qué se va a poner Coque? ¿Por qué? No, ahora está en modo... Apex Legends está su... Bro, mátame esquimal. Mátame esquimal. No, cuidado del Me preocupa. Hola, Franquito. Che, excelente está el programa. ¿Se puede poner zafaera de Bad Bunny? Espera, vamos a escucharlo. Ay, ¿qué es más importante? Ya entiendo tu prioridad. Hola, Franquito. Che, excelente está. ¿Está abierto tu Twitch, no? Está el programa. ¿Se puede poner zafaera de Bad Bunny? De las cuellas de programa, perdón.
Boludo, pará. Vos sos recibido de la Universidad de Comedia, hermano. Online. Está nevando. Te pregunto. ¡A mi lado! Deco. ¡Boa! Baja, no baja, YouTube. Ya estamos por escuchando a Bad copyright. Bunny junto a Chris MJ haciendo. No sé ni con quién. Che, paren a los perros. Córtense. Córtense. Hay algo muy importante en el instante. Che, y la ropa de Comepe no anda, por eso no tiene ropa. Hace 4 días está trayendo la misma campera, loco. ¿Por qué? ¿Por qué me hablan así de Coque? Dale la peta ropa. ¡Epa! 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 El uniforme de pasión, papá. No, yo no quiero tener frío. Da calor, Buen día muchachos, ¿cómo están? Y acá los candidatos número 1 para mí a ser DT Olimpia debe ser Julio Cáceres, ya conoce a varios del plantel, y yo le pondría también candidato a Almeida. Almeida es un tipo que sabe jugar estos tipos de competiciones. Acuérdense con quien llegamos una última final. Saludos a todos ahí, Nelson. Gracias por responder en IG. Aclaramos porque ayer mandó un mensaje muy jugado. Jugó muy fuerte hacia una compañera del equipo. Una sola más. Y según él fue su hermanito. No, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo? Y te acuerdas que ayer Abel Gonza 99. ¿Y qué dijo? Y puso un mensaje desubicado. Y yo pedí que no me acuerdo más realmente. No, mandaste a la Yo fruta. dije, banele. Sí, te darás timeout, Y dijo. le dimos un timeout a los que ya Y fue son. su hermanito. Sí, así mismo yo decía cuando le quería a una chica. Mi hermanito agarró mi celular. Bola, ese no existe. Ese es el cuento más chino de los chinos. Buenas estación estudio. Yo realmente quiero que el DT sea Ever Hugo Almeida. Ever Hugo Almeida. Yo creo que él, si es que está en Olimpia, personalmente para mí, que nos hace clasificar otra vez porque realmente él es ídolo de Olimpia y sabe jugar Copa Internacional. Escúchame. Hicimos un momento. Yo le digo con mucho respeto. No hay momento para el profe Almeida. Le va a pasar mío a Carlos Graseguer, dijimos. Se va a quemar el pedo. Eso fue lo que dijimos en el humómetro de los técnicos de Olimpia. Yo te voy a dar mi opinión. Sí, adelante. Para mí es complicado porque me parece que que tenés que ir a dos cosas. O tenés que buscar un nombre heavy, nombre pesado, un tipo que tenga espalda y que justifique que lo saques a Palermo, porque si vos sacás a un entrenador tiene que ser para que mejores lo que tengas. Y hasta ahora, de todos los nombres que han saltado, lo digo con muchísimo respeto, ningún nombre es supremamente más que el de Palermo. Ninguno. De los nombres que han sonado, aclaro, obviamente hay otros tantos nombres. Acá, por ejemplo, uno dice Milito. Milito, por ejemplo, sería un nombre... Que vos digas así. Que vos digas, la pucha. Este es un tipo que tiene experiencia y jerarquía. De todos los nombres que han saltado hasta ahora, a mí realmente ninguno me enloquece. Entonces, si es que tengo que jugarme por un nombre, y le preguntaría realmente a Antolín. Pero me pasa que yo no llamaría a Antolín. Por el sencillo motivo de que Antolín está dentro de un proceso de selecciones nacionales y ojalá que dirija el Mundial. Eso dijimos todos. Si vos estás en el puesto de Antolín ahora mismo, estás en los zapatos de Antolín, vas a querer jugar el Mundial, hermano. Vas a querer jugar el Mundial. De la manera en la que llegó Antolín, sale Duscher, entra de una manera... No, pero es que el simple hecho de dirigir un Mundial, un fierro caliente y llevarte al Mundial, es una locura lo que hizo Antolín. Yo creo que no va a renunciar ni a sus chicos, ni a la posibilidad de ir al Mundial a competir, ni de demostrar cómo vale como DT, porque te puedo decir que es un escaparate muy grande. La vidriera que espera, es en Mundial. algún momento, acá en ningún momento se dijo que Palermo es un nombre pesado, amigo. A lo que yo me refiero es que si con la salida de Palermo tenés que buscar un nombre pesado. O sea, si vas a pasar de Palermo a Cacique Medina,
Y es lo mismo, es muy Quédate nomás parecido. con Palermo. Es muy parecido. O sea, realmente con Palermo no te puedes quedar porque ya estaba quemadísimo No, el ciclo. eso sí. Pero, por ejemplo, te digo, Tevez. No, sí, es un mazo, un mon. No, Humazo es un... Espera. ¿Cuál es el concepto de humo? Y todos dijimos que era humo. Nosotros dijimos Para que mí era... Alonso no. Yo no quiero que... O sea, para mí no es humo, Para pero mí- no para tiene mí- que venir. ¿Para qué Por eso, Tevez, otra vez? depende del concepto de humo que tengas. Una cosa es que consideres que es un entrenador humo y otra cosa es que consideres un humo el rumor de su llegada a Olimpia. entrenador- Yo no creo que Ambos, sea... No, ambos, yo no yo creo... creo ambos. No, yo no creo que sea humo. ¿Vos creés que Su- Olimpia está su- pensando en... Carlos? Es que no hace Sería falta, muy pues. tonto. Pero escúchame, Franquito, no hace falta que vos pienses. O sea, vos podés estar acá, busco técnico, y te viene Bragarnik y te trae sus 455 técnicos representados. Y vos tenés jugadores cercanos al grupo Bragarnik dentro de tu estructura. Tenés algún que otro representante que tenía 3, 4 nombres importantes. Lisandro López, Prato. O sea, Y eso lo quiero no ver. descarte, hermano. ¿Será que el mismo representante de Prato, Benedetto y Lisandro López son de un mismo grupo? Pero claro que sí, eso se sabe. ¿Los tres? Sí, son el mismo representante. O sea, Yo no sabía eso. Prato, Lisandro no lo sé, pero Prato y Palermo tenían el mismo representante. Sí llegaron juntos. Cierto. Eso se sabía. ¿Te acordás Sí, por qué no acá fuimos a en recibir la 3 dice Palermo? qué agencia representa No, cada no, jugador. pero yo te estoy contando que es el mismo Un representante. año No, y... pero a ver si son los 5. 2 meses estuvo Palermo, ¿no? Sí, Palermo debutó en un clásico, fecha 6, y se fue en... Febrero y se fue, bueno. Franco, Un año, tranqui, no esfuerces tu cabeza. 14 meses estuvo en el país. Así, Andrés, ¿Por qué mira. vos lees esas cosas, Marco? Yo leo lo que dice la gente, papá. Deja pues, de No, tratar no, de no. silenciar a la gente, viejo. Esto es un programa donde todos Pero- van a ser leídos. Yo quiero hacer una pregunta a Nelson, porque esto ya hice hace rato, pero quiero saber un poco la perspectiva de Nel. Con la actualidad que tiene Olimpia, ¿no te parece a vos correcto elegir a un entrenador que realmente tenga espalda con la historia de Olimpia, que sea olimpista? Hablábamos, por ejemplo, hace rato de Solalinde, hablamos de JCC, Carlos Humberto Paredes. Antolín también. Antolín, pero yo Son le saco a él olimpistas. un poco de la ecuación por Por el el tema tema del justamente del Del mundial, exacto. Pero ¿no te parece que puede ser un momento como para que agarre una persona que se sienta al 1000% identificada con el club? Pero ahí, si tu parámetro es tu nivel de identificación, tenés que buscar un hincha, un técnico. No, pero estamos hablando ¿Entendés? de A lo esas que- opciones que existen. A lo que no, a mí, yo siento postura. A mí no me gusta ninguno de los nombres que han saltado, a mí Ninguno. no me mueve. Vos te dije, si me preguntabas a mí, sería una cuestión de yo buscar Tolín para construir algo a corto plazo o a largo plazo. Él no tiene Pero equipo. él no tiene cuerpo técnico. Exacto. Si es que Antolín agarró el mismo cuerpo técnico que ya estaba armado. Uglesic ¿Entendés? en la selección con él. Trabaja con él, ¿no? No, Uglesic es el técnico de la sub-17. Y pero no llegaron a trabajar juntos para el No, sudamericano. Antolín se sumó para el cuerpo técnico de Dusher. De Dusher. Nelson, de decís Dusher. que Garnero está muy alejado de eso. Yo te iba a decir algo. Esto lo sabe el futbolero, lo sabe la gente que está dentro del día a día. Y una de las piezas más importantes del cuerpo técnico de Garnero era San Martín. Sí. Y ya no trabajan juntos. Yo no sé cómo quedó el tema. San Martín, por ejemplo, demandó a Olimpia. Sí. Por $25,000. Sí. Mira el dato que te tengo. ¿Cuál? La agencia que representa a los jugadores de Olimpia que llegaron, ¿quiénes son? Es Prato, Lisandro López, también Palermo. ¿Saben quién otro técnico que le tiene en carpeta? Que ¿Quién? están en la misma Ajá. empresa. Se llama Universal 22. 22. 22. Ocho. Mal dicho. 22. Facundo Saba. Y... Luka mira. Modric. Alexander Isaac. Luca viene a Olimpia. Sí, vos mezclabas Emiliano todo. Buendía. El Dibu Martínez. Modric de Olimpia. Ah. Sería una... Y más. ¿Quién? Hay más, espérate, te estoy investigando acá. Pero Ojo, había así. Es otro grupo, no es que te pueden Saba cagar en- está en
en la misma representación que Luka Modric, Palermo y eso. Múdate. Ese para un video, Sí. Video. Video. Mira un poco. Dice, buenas tardes muchachos, lo único que puede volver a levantar a Olimpia es Ever Hugo Almeida, dice el chat. Nemanja Matic. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, tenemos el privilegio de conversar con William Mendieta, una de las figuras de este gran momento que está teniendo Guaraní, que acaba de ganar, está puntero en su grupo de Copa Sudamericana, está segundo en el torneo de apertura, así que ahí ya estamos socaleando. Así que, Willy, ¿cómo te va? Te saluda Nelson Rivera, bienvenido a Pasión Estudio. Buenas tardes, Nelson, ¿todo bien? Qué grande William. Willy, de entrada, consultarte cuál es la sensación del equipo, del grupo. Ayer partido importante, había que ganar o ganar aprovechando que Independiente le ganó al Boston River. ¿Cómo les está tomando la competencia en este momento? Obviamente la sensación muy buena de poder nuevamente llegar a la victoria. Sabemos que los partidos de Copa es difícil, complicado, capaz 5 o 10 minutos no está concentrado y lo puede pagar caro. Bueno, la idea fue eso, charlamos con Chiqui de presionarle bien arriba los primeros minutos y así pudimos conseguir el primer gol donde capaz ya nos soltamos un poco más y creo que se dio un buen primer tiempo del equipo donde pudimos sacar la diferencia de 2 y ya el segundo tiempo jugar con eso. Willy, en cuanto a tu presente, a tu ritmo, ¿sentís que es tu mejor momento en cuánto tiempo? Porque lo digo a título personal y lo abro contigo para debatirlo y después los compañeros que te quieren saludar. Te siento mucho más fino, te siento ágil, te siento como en tu buen momento. ¿Sentías que necesitabas esto, jugar y mucho, cosa que por ahí no te pasó en tu último equipo? La verdad que bien, me estoy sintiendo muy bien. Obviamente uno al tener la continuidad trata de hacer de la mejor manera. También los resultados acompañan para agarrar la confianza tanto en lo personal como en lo grupal y se está viendo eso. También me facilita mucho ya conocerle a Kiki ya desde años, la manera como él quiere que yo me desenvuelva dentro del campo de juego y al tener también compañeros muy inteligentes, de repente uno se adapta más rápido y se ve el pool que hoy en día estamos teniendo ahí dentro del equipo. Y Willy, se nota mucho la mano de Chiqui Arce en este equipo de Guaraní, ¿verdad? Porque tiene muchísimas figuras, volvieron muchos jugadores que prácticamente visten bien la camiseta de Guaraní. ¿Se siente mucho la mano del técnico? Sí, obviamente que sí. Chiqui ya creo que un año está en el club y tiene una identidad de juego. Sabe a lo que juega su equipo siempre, le da mucha hincapié a lo que es lo táctico y también le da mucha importancia a tener la pelota. Lo que nosotros siempre entrenamos y tratamos de llevar los partidos, obviamente de repente el juego te lleva de repente también a replegarse un poco atrás para tratar de aguantar el resultado, tratar de aguantar también que el equipo rival de repente tiene esos lapsos de que dominan y hasta hoy en día todos los partidos hemos sobrellevado bien. Estamos haciendo una buena campaña tanto en el torneo local como en la Copa. Hay que seguir por este camino tranquilo, consciente, pisando tierra, como se dice, para tratar de llegar al objetivo que nos propusimos al comienzo del año. Willy, te saluda Belén. Te quería consultar por este buen momento que están teniendo justamente ahí en el vestuario, ¿verdad? Con todos los muchachos, con todos los jugadores guaraní. Si es que por ahí llegaste a escuchar algo sobre la actualidad de Ferfer y esa relación que tiene Ferfer con Guaraní, ¿verdad? De que es como un jugador que literalmente nació
y que pertenece a la raza aurinegra porque le sale todo bien, ¿verdad? Y se nota esa energía conjunto, todos los jugadores, ¿verdad? Esa buena armonía, esa buena relación. ¿Qué dice Ferfer? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal la relación de compañeros que ustedes tienen de ahí? Hola Belén, y la verdad es bien, sabemos ver la calidad primeramente de ser humano y obviamente en los futbolísticos no hace falta hablar, los números que tiene están por sí solos. Para nosotros es muy importante Fer, jugador de la casa, es nuestro capitán, entonces tener un líder como Fer que conoce en lo que es el club, como decir prácticamente sus primeros pasos, ya está en Guaraní, entonces nosotros como compañeros tratamos de arroparle, de que él esté contento, que es lo que se ve dentro del campo de juego, también aporta muchísimo lo que es el primero, cuando hay que marcar, marca, cuando hay que bajar, baja, entonces al tener un jugador así nosotros tratamos de aprovechar eso, tratamos de siempre de hablar con lo que jugamos en el medio para arriba, de hacerle llegar bien la pelota a él, porque sabemos la calidad, como te dije, que tiene, capaz tiene uno en el partido y te mete. Nosotros más que nada tratamos de construir el juego para hacerle llegar bien la pelota a él y que él se sienta muy importante como se está viendo hoy en día en el equipo. Y en los entrenamientos también ha sido ahí de tipo nácore, hermano, sale los goles en los entrenamientos, o ¿cómo se da? No, Fer, como te dije, mira su número y de por sí hablan ya solo, ¿verdad? La calidad que tiene para definir es realmente terrible. Capaz en otro equipo, digo yo, no la arropaban, no la hacían llegar la pelota como nosotros tratamos de hacer llegar. Pero se le ve contento y feliz a él, que es lo bueno también para todos nosotros, no solamente para Fer, sino todos los compañeros, todos los que componemos este plantel. Estamos contentos, estamos pasando un buen momento y cuando pasamos un buen momento hay que disfrutarlo al máximo también. Willy, aprovechándote, representás de por ahí los últimos vestigios del 10 clásico, preguntándote sobre que a lo largo de tu carrera te ha tocado de repente técnicos que te tiraban como volante por izquierda, como doble 6, a veces jugando como un segundo punta. ¿Qué opinás de aquella frase que se va diciendo sobre la vigencia del enganche natural? Porque representás al 10 puro. ¿Qué opinión tenés sobre la imagen del 10 y qué tuvo que evolucionar y qué de por ahí se extraña que anteriormente se permitía tener un poco más de libertad al enganche puro y clásico? Bueno, como decía, en otro equipo capaz jugaba un poco más atrás, y de repente me gastaba mucho en lo físico para ya llegando, digamos, a 3/4 para adelante. Lo que hoy en día consigo con Chiqui es que él me da la libertad de moverme, ¿verdad? De repente yo me puedo quedar de 9 y bajar un poco a jugar de enganche, nos da esa libertad. Y obviamente uno, al tener la confianza del entrenador y del compañero, trata también de hacer bien las cosas, trata de ayudar también. Y también, de repente a mí me da un poco de vergüenza, ¿verdad? Cuando me dicen así, el último 10, el último enganche, porque casi todos los días hay compañeros que me dicen así, ¿verdad? Y sí, por mi característica y por la manera de que yo juego, sí represento un poco con lo que vos vas diciendo, ¿verdad? Esa manera de jugar y de moverme dentro del campo de juego. Hoy en día ya vemos poco, el fútbol también ha evolucionado, hoy en día es más intenso, más físico, de repente hay entrenadores que priorizan más eso, ¿verdad? Y uno siempre trata de adaptarse, el fútbol, como te dije, va cambiando y trata de adaptarse y de seguir el ritmo y de dar lo que puede también. Por eso, o sea, la consulta iba más por el lado de qué opinás, más allá de la libertad que te da el Chiqui, sobre la demarcación natural, porque a lo largo de tu carrera te ha tocado justamente que hubo algún que otro entrenador que te permitió la libertad de ser 10, pero que el 10 hoy en día
¿Es una figura que está en desuso o crees que volverá a tener vigencia? No creo que esté en desuso, ¿verdad? Es como dije, el fútbol va evolucionando y siempre hay jugadores talentosos en cada equipo. Yo le observo mucho al jugador Emiliano Bogado, sí, que también muy técnico, muy bueno y bueno, él se adapta en la posición donde está haciendo jugar el entrenador. Cada equipo siempre tiene un jugador diferente, digamos, lo que marca una diferencia en lo que es lo técnico, en la manera de jugar, de pensar. A Alessilo hoy en día se le ve muy bien también suelto, por más que no sea un 10 natural en enganche, pero tiene esa pausa, le hace esa pausa que de repente necesita el equipo. Uno debe de adaptarse, como dije, el fútbol hoy evolucionó muchísimo, ya no se juega más capaz como hace 10, 12 años atrás, es más físico, es más intenso, ya no ganan los partidos, digamos, con nombre ni con la trayectoria de un jugador. Hoy en día se equiparó muchísimo y también el jugador que es talentoso, que de repente no es de correr mucho, como dicen hoy en día los entrenadores, preparadores físicos, tienen que adaptarse y tratar de entrar en sintonía en lo que es hoy en día principalmente el funcionamiento del equipo y tratar también de ver dónde le es útil. Tampoco te sirve correr 13 kilómetros y perder toda la pelota, ¿verdad? Claro. Ahí está. De repente yo en lo personal pienso, sí, correr 8 o 9 kilómetros, pero ser influyente cada vez que tocar la pelota. Willy, ¿cómo andamos? Franco de Rosa te saluda. Willy, hay una pregunta que no me deja dormir y siempre quise hacerle a un jugador de Guaraní. Willy, ¿qué opinas de la nueva incorporación de Guaraní, el CM de TikTok? Willy, te juro por Dios que quiero saber qué opinan ustedes, porque nosotros nos cagamos de risa, nos reímos un montón. Pero el jugador Pio ve, está Pio presente, ven lo que están haciendo en redes sociales también en Guaraní. Hola Franco, y la verdad es muy creativo, es más creativo del enganche que estamos hablando. Es muy creativo realmente el que maneja las redes sociales del club. Sí, nosotros vemos, de repente enviando el grupo de jugadores que tenemos y nos divertimos bastante realmente. Siempre solemos mirar, los compañeros ahí también charlamos, nos reímos un poco y la vez de que va al entrenamiento siempre los compañeros también le cargan un poquito a él. Le dan ideas también para que hagan nuevos videos y realmente es muy bueno, increíble, es muy bueno. Qué grande, Willy. William, querida, te saluda Marcos Morel. William, primeramente felicitarte por la victoria de ayer, pero quiero enfatizar sobre algo. Yo quiero decirte que con tu regreso, con el nivel que estás demostrando, déjame decirte que el hincha olimpista está feliz. Perdón que te lo diga. El hincha olimpista está feliz porque vos estás jugando bien. Acá el chat está mi Willy querido. Claro, Willy todos querido. y quiero decirte, no sé si te das cuenta de la huella que dejaste en el hincha olimpista, de lo que marcaste siendo el 10 de ese club. Hola Marco, y sí, la verdad que sí, los años que estuve en el club realmente me fue muy bien, gané campeonato, que es lo más importante, y siempre siento el cariño de la gente de Olimpia hasta hoy en día, en donde hoy siempre me hacen sentir ese cariño y realmente uno está muy contento. Yo realmente estoy muy contento cuando la gente de Olimpia reconoce el trabajo de uno. Y siempre está el cariño también de parte mía con el club, un cariño muy grande porque pasé, como te dije, buenos momentos, gané cosas importantes que no es fácil ganar en el club y siempre le estoy agradecido también a la gente de Olimpia por el cariño que me demuestra y me da. Willy, bueno, yo soy muy olimpero, marcaste realmente algo en mi corazón. Te extraño mucho. Eso también, pero quiero volver a hablar de Guaraní, ¿verdad? Porque en Copa Sudamericana estás con un gol y 3 asistencias en los 2 partidos. Qué loco. Un gol y 3 asistencias, o sea, estás en un nivel totalmente alto. Y obviamente eso influye mucho también en lo que lleva el equipo, ¿verdad? ¿Ustedes se ven candidatos para ganar la Sudamericana, Willy?
Y realmente que paso a paso, no es fácil, digamos, decir sí somos candidatos porque hay muchos equipos muy fuertes, coperos, que capaz, ayer yo estaba viendo Fluminense, Cruzeiro, todos los brasileños que están en la Sudamericana son equipos que siempre han jugado en Libertadores y nosotros sabemos que podemos llegar lejos, podemos pelear, pero hay que ir partido a partido, no volvernos locos. Sí, estamos bien hoy en día en el grupo, arrancamos como quisimos, pero esto es partido a partido y porque no hemos conseguido aún nada, no hemos conseguido la clasificación. Así hay que, como dije, hay que ir partido a partido y no volvernos locos y obviamente ilusionarnos cada vez que sacamos resultados positivos, ilusionarnos cada vez más, pelear más lejos el campeonato. Willy, perdón, viendo nomás la actualidad del Albirroja, de Alfaro, ¿en algún momento dijiste quiero estar ahí? ¿Cómo? Viendo la actualidad del Albirroja, del Albirroja de Alfaro, ¿en algún momento dijiste, mira, yo quiero estar ahí? ¿O en algún momento se te pasó por la cabeza y de por ahí por qué no pude aprovechar para estar más tiempo en la selección? Sí, yo creo que obviamente ahora como está la selección y siempre el jugador quiere estar considerado, ¿verdad? Se está haciendo bien las cosas, tenemos una camada muy importante de jugadores que están representando súper bien a la selección y uno mientras está activo obviamente siempre le pica ese de querer estar en la selección. Uno sueña, en cuanto al profesional siempre sueña, lo primero que sueña es ser jugador de la selección, representar y sí, capaz años anteriores dije eso del que me gustaría o de aprovechar más y estar más en la selección, pero bueno, el fútbol es así, por algo se dan las cosas. Hoy en día hay que disfrutar, como dije, cómo está la selección, porque después de varios años estamos nuevamente en una posición que estamos muy cerca de clasificar nuevamente al mundial y hay que seguir creyendo y apoyando a estos jugadores porque realmente nos están representando de la mejor manera y el pueblo realmente está muy contento, está muy feliz con ellos y hay que disfrutarlo. Willy, querido, te tengo que hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas en el entrenamiento a la pelota parada? ¿O eso es magia pura? No, yo hay que entrenar, siempre se entrena, porque los compañeros de repente me preguntan al estilo, pero no se penal. Yo le digo, sí, Ale entrena, le digo, porque yo le tuve muchos años de compañero en Olimpia, le tuve en compañero en Libertad 1 año y yo siempre le di a entrenar penal. Y la misma cosa del tiro libre, yo siempre entreno. Obviamente depende de la carga de los entrenamientos, de repente el cuerpo técnico, el entrenamiento te pide que ya está con todo lo que se entrenó y la vez que la carga es menos, digamos, del entrenamiento uno se queda pateando un poquito con los arqueros o con algunos compañeros. Willy, para no sacarte más tiempo y agradecerte porque tocamos todos los temas, en clave de apertura, están ahí, parece que Libertad tiene una ventaja importante y como que por la desconexión de Olimpia y Cerro se cree que Libertad ya se cortó solo, pero ustedes están ahí. ¿Cómo ustedes van sintiendo puertas para adentro? ¿Creen, confían, dentro de poco tienen que jugar contra Libertad, que pueden pelear el campeonato? Sí, nosotros mientras tengamos chance vamos a pelear. Sabemos, como está diciendo, Libertad sacó una diferencia importante. Aparte que está jugando muy bien Libertad, hay que reconocer eso. Cada partido está demostrando del por qué está ahí arriba y por qué sacó esa diferencia. Pero nosotros, mientras tengamos chance, vamos a seguir peleando. Sabemos que tenemos partidos contra ellos, donde podemos encontrar puntos. Pero, como dije, esto es partido a partido. Capaz una cuenta pendiente también de nosotros
nosotros como grupo, como equipo, es tratar de no bajar este buen desempeño y estos resultados que estamos consiguiendo. Es lo que nos pasó, digamos, fecha atrás, donde ganamos 2 o 3 partidos, después perdíamos contra equipos donde capaz nos están peleando ahí arriba, y por eso estamos en la situación donde estamos en la tabla hoy en día, y nosotros debemos ser conscientes de donde tenemos que mantener esta regularidad para seguir peleando en la Libertad, porque el Libertad, como dije, creo que hace 7, 8 partidos nos está ganando seguido, y nosotros tenemos que seguir ese ritmo si es que queremos pelear el campeonato. Willy, uno último más acá, así, nadie nos está escuchando. Contaron un poco qué pico lo que le pasó a Gaspar Servio. Y la rodilla dice que sintió, ahí creo que chocó con el rival y sintió un golpe muy fuerte. Creo que en estos días se va a hacer el estudio para saber la gravedad. Dios quiera que no sea nada grave, que solo sea un susto para él, porque sabemos que Gaspar representa mucho para nosotros. Bueno, esperemos el resultado, ¿verdad? Y que no sea nada grave. Willy, muchas gracias por esta charla, un abrazo grande y que sigan los éxitos. Muchas gracias, un abrazo a todos ahí. Ahí está. Willy! ¡Vamos! Yo solamente voy a decir una cosa. ¿Qué? El chat es muy malo, boludo. Pero sabés me que sí. cagué demasiado me quería cagar de risa. Yo también, pero no Quiero, podía. quiero felicitar al chat, bro, porque El chat es increíble todo lo que las ocurrencias que mandan. Les amo. Es soberano. Es soberano. Les amo, chat. Bancate la coque. Y claro. No, muchas cosas tiraron. No. Pero buena o mala o. No, de buena onda, de buena onda. Y bueno, no, de buena onda. Jamás es mala. O igual si te tiran al. ¿Por qué peor quieren que vaya a recursos Marco, le humanos? podés mandar un saludo al equipo. Evita ahí. Se nota que es youtuber. Tiran los perros. No, ¿por qué? Como un youtuber le hace preguntas de fútbol. Sí. Y si sí, Julio. ¿Quién diría, ¿Quién diría, chat? Hablé con el Willy. Le declaré mi amor también. que tenía razón. No, el de Marco. ¿Qué era que te dijo Churri Vázquez? ¿Cuánta hora al día le dedica? No. ¿Por qué, vio? Qué silencio fue ese. A la pelota Sí, parada, le- ¿Por Le mira a Nelson y Nelson me mira. A la pelota parada. ¿Viste que? Sí, claro. Obvio. Passion Kids, Nada, señoras y señores. bien, Passion Chad, siempre Kids. presente. Passion Kids. La pasión estuvo en Goble Casting Kids. Ayer tuvimos noche de Copa Libertadores y noche de Copa Sudamericana, donde en la Copa Sudamericana jugó un equipo paraguayo, jugó Guaraní versus Nacional de Potosí, y donde Guaraní ganó 2-0, dominando el partido. Y por Copa Libertadores se dio un batacazo, jugó Sao Paulo versus Alianza Lima, donde Alianza Lima terminan remontando un 2-0 de Sao Paulo. Qué golazo fue el 2-2 de Alianza Lima, una tijera dentro del área. Y hoy ya expectamos lo que sería la fecha 13 del torneo de apertura por la segunda rueda. Juega Libertad versus Nacional a las 6:30. Libertad quiere seguir escalando en la punta, y por división intermedia empieza la fecha 3. Juega 12 de junio versus Resistencia a las 6:30. Juega Guaireña contra Encarnación a las 8:30. Guaireña, que está último, que hace poquito estaba en la primera y ahora está último en la división intermedia. Te digo yo. Y bueno, no, Pasión Estudio, les quiero mucho. Ay, no les quiero mucho, como siempre decía. Hola, muchachos, para ahí Belú. Hola. Felipe Jiménez está libre también para Olimpia. Ayer se le pilló también de 2 de mayo. El técnico de TP está libre también. Y si no hay plata, hay que hacer pancheada y para juntar la platita para el nuevo DT. Y Salame, ¿estás creyendo que tu equipo va a remontar el 3-0 el miércoles? Ah, Nelson. Ya podina. A Nelson le dice. Salame. Información de Gustavo del Puerto. Así te respondo. Le ignoró. Antonio Alcaraz ha sido recomendado por un expresidente, y el otro nombre que está fuerte es el de Julio César Cáceres. Y se está analizando la continuidad en el cargo de Aitor García. Bueno, yo te digo algo. Si se está analizando la continuidad de Ayrton, ¿por qué? Es porque... ¿Y si sí? ¿Y si sí? Julio. JCC. JCC. Yo ¿Y si estoy, sí? Yo confío. Yo ¿Y si quiero sí? que Julio César Cáceres sea el DT.
de la O. Y que tenga gloria Olimpia. Gloria. La gloria eterna y Claro. Gloria Vera también. Bienvenido Arturo Villasanti. Ahora voy a reproducir mi audio que mandé en tiempo de Tutankamón, boludo. Qué loco. Yo veo reproducir tu audio, amigo. Ninguno. Hay una producción. No, Reproduje. No, reproduje tu audio, amigo. Reproduje. Decime otra, dale. Así me la guardo. Para vos. No, ahí, al amigo. ¿Cómo es? Reproduje. A vos te dice. ¿Cómo que El amigo de acá, al lado. el amigo? Te hincha. Dios Buenas mío. tardes, Pasión, ¿cómo le va? ¿Cómo que anda? Banco a JCC. Hoy me comí una empanadita de atún, papá. ¿En serio? Ah, Riquísimo. comiste? Tengo 2 ahí en el auto. ¿Puedo ir a comer uno? No, No, son bravo. mías. Me las guardo para mí. Y estornudaste después de comer la empanada. Atún. ¡En contra! ¿A qué hablé? Este no fue el 1-1. Señoras y señores, Ese el gol creo en que fue un contra, partido que nadie creo lo que podía Franco creer. dijo algo y Franco medio decía, segundo después entró el gol. "Sácale". En contra, mal ¿Pon un poco de vuelta? parada la defensa de Luke. De vuelta. Para escuchar la voz de Franco nomás, por favor. Ahí dice. En contra. ¿Para qué hablé? Luque. Señoras y señores, Ahí está el parte. gol en contra, nadie lo podía creer. Franco decía, son rapiditos en contra. Mal parada la defensa de Luque. Se mete esa pelota como si fuera un golazo. ¿Qué? El miércoles ya no puede ni comer galletas de Ron, son tranquilos. Buenas tardes, Pasión. Hola. Velu. Oh. ¿De qué hora es tu chiste? Las 13:24. Antolino creo que abandona la selección, dice Fabri. No, yo tampoco creo. Complicado. También hay que Yo, sacar pero algunos ya digo, jugadores. si se está analizando lo de Ayrton es porque se viene, ¿eh? Uy, no. Bienvenido. Franco. Me encanta tu conocimiento del parque. No está Franco. Aunque te digo, en ese cross y road no te vayas a cruzar conmigo. Bueno, ese vamos a tirarle a Franco. Bueno, che, consíganse un... ¿Qué pasó? ¿Foto de Nelson? A ver, mandaron una foto de Nelson. ¿Eh? ¿Cuál es? A ver. Hey, no. ¿Qué pasó? ¿Y quién tiene la masculinidad tan débil? No sé, boludo. Él responde. ¿Por qué responde Dam? No sé, boludo. Yo voy a decir algo. Sí. Y yo estoy acá para defenderle a mi amigo. Una regla. No. Estoy acá para defenderle a mi amigo Nelson. Nelson, así sentate. Esa es la forma más cómoda de sentarse. Así sentate. Ah, yo creo que me está pegando por mi Abrí tu pantalón. pierna y así sentate, compañero. Ah. Así nomás son. Creería, ¿verdad? Yo también pensé lo Claro. contrario. ¿Por qué llevar tu pantalón de preescolar a hacer un gran día? Ese pantalón tiene aura, Nelson. Sí, ¿sabes? Te estoy diciendo en serio. Tralalero. Tererín, tereré. Sí, tererín, tereré, ¿dónde está? Tererín, Cacaquín, cacacá. Trancadín en el bañín. L. Antipalini, ¿verdad? No, Saurio. No, ya otra vez. Ey, fantasmón. Ahí está, hablando. Ahí está. ¿Por qué digo Fantasmín, Cacarotín, cacarotín. Ayer también estaba así. Pasá, pues. Pasá, pues. La señora Ajá. Silvana. Le encontraste. Y siempre, vos no ¿Te te vas... querés quejar? Me quiero quejar de recursos humanos acá. ¿Por qué? Papel higiénico demasiado raspa. Escatimos, pero. Hasta Hay papel higiénico y raspa todo. ¡Ay! Realmente por lo... Pero hay hoy. Ayer No, no tenía papel. pero por lo menos hay acá y en otros lugares donde no hay. Ayer yo no tenía papel.
Hay otros Es que lugares ya donde con no una hay mesa- papel higiénico, hermano. Es una bendición que raspé. tengas. Encima elegí el lado que no raspa. Che, qué cagada hablar del tema, boludo. Paren ya. Audios. Son muy buenos, Nelson. Idem. El que no sabe de comodidad a la hora de sentarse, a tener su opinión. Y el que se ríe huevo de eso es un closetero. Uy. No. No, 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 no. Y una persona mandó una Muy foto de mi fuerte. pantalón que me quedaba coli. Puede ser el estilo italiano. No, pero porque se sentó con las yo, piernas cruzadas. boludo. Vos me das vibras de momo cuando hablas de repente. Cuando explicas las cosas. Te dijo fantasma. Te acaba de decir fantasma. Te acaba de decir fantasma. Fantasma. Yo tengo una cafetera nomás. Me das ese que vos, puta, yo tengo tres. Pero, ¿qué le podemos regalar a Nelson por su cumpleaños? Plata. Una cafetera más. Por su boda. Plata. La gente en Twitch, ¿qué le podemos Espera, regalar Nelson, a ¿te Nelson? puedo Cierto, por su vamos a boda? unirnos de todo. Por Espera. favor. ¿Te puedo ser sincero, Nelson? Yo voy a dar mi alias. Yo voy a ir, yo les prometo, yo les prometo que no sé si es que va a ser en vivo, ojalá sea en vivo, pero por lo menos una vamos a entrar desde el Bernabéu, frente al Bernabéu. Bien. Falso. Bueno, si se elimina el Madrid, ¿Vas a no cuenta streamear tu conmigo. boda? Pantalón largo tan arriba. Vamos. Donación. tu boda. Por favor, streameamos a ganar Nosotros, donaciones te a cuento, bulto. Luya. Yo te voy a regalar eso. el streaming. Nosotros vamos a tener un lugar estratégico. El streaming que te voy a regalar. No, Las espera, donaciones. Ana. Marcos, Vamos a estar en un lugar estratégico. ¿vos te vas también? ¿Y todos no vamos? ¿A dónde, piba? Ah, a mí no me dijeron. ¿No fuiste invitado? Qué bola que da. No, yo digo el Bernabé. No, yo creo que me voy a ir, Por eso Ana. vamos a estar en un Yo lugar me- No va cualquiera. No, yo me voy a Santiago del Estero, boludo, de Calmarana. Espera, te lo voy a Él consultar. pues dijo, vamos a estar en un Esperana, lugar estratégico. esperana, espérame. El Bernabéu no es para cualquiera. No, no para cualquiera, Ahí no, todavía no. Vamos a tener un lugar estratégico. Vamos a poner el partido. En el salón. Vamos a poner el partido ahí. Entonces Nelson va a El pasar. horario, a las 5 de la final de la Copa del Rey. ¿Y a qué hora es tu boda? 3:30 es el religioso. Encima es clásico la final. Sí, Madrid-Barça. Pues no hay nada que mirar 4-0 en el Barça. No hay ni que mirar, ni me preocupo. Gana usted golea. Atención que se va acercando al altar Nelson. Martín, ¿sabes qué se llama? Se llama ahorrar de los 18 años y tener planes para la vida. Tonto. ¡Puma! Me dolió ese. Ese sí, muy fuerte, Leandro. A mí también me dolió, boludo, pues yo... ¡Tonto! ¡Qué No hago malo eso. No, que es que me dijo hijo de HC, boludo. Yo no tengo ninguna relación. Marco te de va a filiación, relatar cuando boludo. entre. ¿Hacemos el relato de Nelson entrando a la iglesia? ¿Qué pasa si yo voy así para jugar la bola, para hacer clip nomás, verdad? Te va a pegar Sí, la ya Wedding sé. Planner. Si busco... No, espera. Si yo quiero generar un clip y me voy y digo... ¡Me opongo! No, ahí te van a matar. Te fundo tu boda, ¿verdad? Consulta, esta es mi primera boda. No vaya que nací, Franco, para No, tu chiste nomás, TikTok. chiste nomás. Ahí se va acercando al altar Nelson Fútbol Rivera, acompañado de la madre. Ahí va mirando el Papa. Ahí se va colocando en esa zona, ahí esperando. ¡Qué lindo, qué lindo! Sentado. Franco. Atención que va Nelson, va caminando, mira por el costado y ve que está Franco y se enoja. ¿Y para qué vino este pelotudo? Ahí va con todo. Y Franco está viendo el video de Tereré, va saliendo y lo ve a Coque también festejando que se va a callar. Ahí. Rosana. Atención, me están informando por la cucaracha, está llegando Rosana. Sí, señores, Rosana pasó, la recibimos. Y va llegando y va caminando. La barra de Rosana. vino! ¡Bravo el cura! Hay momentos donde el relator tiene que hacer silencio. Bueno, consulta. Como es mi primera boda, pues. Se viene el beso. Se viene Nelson, va a encarar, se viene el beso, tiró. ¡Se casó! ¡Se casó! ¡Nelson se casó! Señoras y señores, Nelson. No quiere que No, streamemos no, Gorda Costa, no quiere. Igual la huerta. ¿Cómo pedir donaciones? ¡Donaciones! Espera, fuera bola. Yo tengo una consulta, porque de verdad es mi primera boda. Yo nunca tuve un amigo que se haya casado todavía. Yo siempre me he ido así como... Va a tener mi amigo que se case. No creo tampoco, ¿verdad? O sea, uno más una vez. Pero escúchame. Escúchame, na. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo funciona el Tengo tema? miedo que vos seas 27 bodas, amigo. No sé qué es eso. Y ese es el que está con... Y después se casa a su pareja. Está teniendo malas. ¿Por qué me pegas?
con las personales? ¿Por qué me pegas si yo te estoy haciendo una consulta por tu Realmente te quiero agradecer porque me dijiste amigo. Yo también te Ni siquiera quiero bajarte la caña, quiero preguntarte nomás sobre el tema de los regalos. ¿Cómo es el tema de los regalos? Una cosa, en primera instancia. ¿Puede ser regalo grupal? A la gente que pregunta, ¿en serio no va a haber arroz? Porque ¿En serio? No, porque se Pero ¿cuándo se tomó esa decisión? ¿Se puede saber? ¿Se puede saber? ¿Cómo no va a haber arroz? Van a haber flores. O sea que estás declinando el arroz. No va a haber arroz. Che, ¿cómo no va a haber arroz? En el ¿Qué puede ser casamiento tu niña de las flores esa? ¿Qué? La niña de las flores. ¿Cómo se llama esa? De verdad, ¿quién se lo cortejo? Yasuri Mortiria. La niña de tus ojos. Yo puedo ser la niña de las flores. No va a haber arroz porque se queda entre el cabello. Por eso Espera, nomás. Nelson, ¿quién va a ser tu cortejo? Me lo guarda para mí. Mortero y Yasuri. Pues Yasuri no tiene ni una relación con Mortero. Y que no hace falta que sea. No hace falta. No, qué mal Pero no me responde mi consulta. Yo te respondo. El regalo se puede hacer en conjunto, todo paciente podemos regalar una cosa o cada uno tenemos que regalar algo. Es que no necesito regalo, necesito plata. De verdad, yo ya tengo todo, gracias a Dios. Ya hace 2 años. Hace 2 años nos mudamos y tenemos todo. Plata. En la invitación lo está mi alia papá. Seguime. ¿Y cuándo lo vamos a dar entre todos juntos? ¿Un Y, 200? pero una pregunta, yo de verdad. ¿Un 200? No, espera, yo quiero preguntar. ¿A partir de cuándo, pero Nelson? No, 50 cada uno, tipo fútbol. Escuchen. 50 cada uno. Para empezar, luego, siendo por medio segundo serio, yo no le voy a pedir 5 regalo. ¿Cuánto? Ya depende de ustedes. Y la plata de cantidad que quieran. Pero vos sabés- Lo único que quiero que sepan es que yo sé cuánto me transfiere cada uno. Porque me llega el nombre. No, te vamos a mandar todos juntos nomás. Todos juntos. De vamos a ustedes mandar. depende si quieren algún regalito de Rafa va a Bernabéu o mandar por algo todos así. nosotros. Piensen en eso, ¿verdad? Piensen en ustedes, no en mí. Pero espera, y Te puedo traer algo de Italia, Franco. Vos que me trajiste algo del Bernabéu. yo te traje algo del Bernabéu y no nos fuimos al Bernabéu. Y no nos fuimos al Bernabéu. Qué Otro que grave. jugó en el Bernabéu. Ese fue el regalo. ¿Tenés todavía? Decime la Sí, que tengo. Te agradezco. Usaron en tu Tengo- casamiento. Franco de Rosa, No, 27.000. pero yo tengo guardado entre las cosas de Madrid que tengo el... No, pues yo te digo, Mucha historia tiene esa moneda. Padrino es Garnero. Che, qué pregunta. Pero vos sabés quiénes son tus amigos. Esta pregunta, ¿eh? ¿Sabés quiénes son tus amigos esos güey? ¿Quiénes no Está somos? invitado, está en la lista de invitados un expresidente de un club de fútbol. ¿De verdad? Sí. Pero de parte de... ¡Ah, mi amigo! Sí, el tío. ¡Tío! Oye, tío. Me lo guardo para mí. Espera, última consulta. Vos sos... ¿Será? La T. ¿La T? No. No voy a dar nombre. Yo sé. No. Hasta ahí nomás, respetame. Hasta ahí. ¿Club de primera? ¿Qué era? ¿Le hace la conexión? Uno de los 3 grandes. Es con Ya sé quién es. Con Ya sé K quién es. empieza su No apellido. voy a entrar, no voy a entrar. No Con voy a- K empieza su. Yo me voy a retirar. Con si S, con si S me empieza. hacen más preguntas, yo me retiro. Con ese empieza. No, Si no, me- no, no, una no. pregunta Che, más, pará, yo me pues, pará, retiro. pues. Hoy es un día muy especial. No, pero es la boda de Nelson Goeman. Quiero saber con qué color se van a ir. ¿Con qué color se van a ir a la boda? ¿Qué Yo ya color? no sé, tenemos que definir. ¿Qué color? Para ¿Qué alquilar color mi vamos a ver? vestido. Azul, veo. Yo tengo que hacer canje de vestido. ¿Tu coso, Nelson? ¿Eh? ¿Tu smoke? No. Yo fui de blanco. Y está con la invitación. Está con la invitación, mem. No leyó la invitación de muchachos. Yo te mandé así de emoji al pelo nomás. Y Leena, papá, ahí está todo. ¿Eh? No te puedes ir de blanco, boludo. Sos salame. Y por Real Madrid. ¿Cómo le vas a opacar a la novia? No te vamos a entrar si te vamos a Un azulcito clarito. Y bien, si querés ser... Azul David eléctrico. Beckham. ¿Me puedo ir de Ginny y de Polo? Y Vamos si a querés- calcular el si color. querés el salame de la noche. Como podés irte así. picotín, con Y polo, Belén, vos tenés- franco. vos tenés que Mocasín. tener lo nuestro. Nada que ver, ¿eh? Y que tenés que tener el mismo color de vestido que nosotros. No, Tu vestido tiene que ser- no, por favor, Coque. Y que tu vestido tiene que ser el mismo color que nuestro saco. Claro. O la ¿Se corbata. entiende, no, carajo? El color de la corbata. En serio, yo quiero irme con el mismo color que ustedes van a ir la corbata. Es que yo no sé si tengo corbata. Yo tengo que alquilar todo. Franco, tenés que ir con Franco. corbata a un Yo tengo casamiento. que alquilar Es el todo. casamiento de Yo sé un lugar. Nelson. Ese fino. Yo también quiero ese. Ese fino, Ya jata No, ahí. hay uno cerca de casa que es mejor. Juega, peón. Juega. Ya jata entre los tres. No me acuerdo. El mercado. Después está Porque fino está bien. fino. Fino. Fino Fino zafa. Sí, Fino lo usa mi papá porque... hace 3 años. Corbata fina, Sí, chicos. porque mis compañeros de yo? colegios también de ahí. ¿Cómo Al yo final. sé? Bien, Finoli.
juega bien. Finoli, juega Finoli. Segundo Castillo del estilo Marcos. Te quiero... No vamos, ese día no vamos a streamear. En la fiesta. Marco disfrazado de segundo Castillo. Ese con Hierba de 500 gramos elegante. cuenta como regalo. Yo te puedo regalar mucha hierba, ¿eh? Porque... I wanna love you. ¡No! Chico, ¿qué pará? Alimentos no perecederos vamos a conseguir, gente. Todos pueden entrar acá al estudio. Todos los alimentos no perecederos hacer eso? son bienvenidos. ¿Cómo vio? ¿Cómo vio? Alimentos no perecederos, nunca. Saber que Hielo, perro, Con su voz así. Hagan. No, no va a dejar entrar, no va a dejar entrar. Hacé nomás. Coque, anda pegado. Sí. Bueno, basta ya. Bueno, y hoy, en un día como hoy, hay que... ¿Qué contenido hay que hacer hoy? Hoy... ¿Noticia hoy? Hoy noticia. Hoy, Lunes, miércoles y viernes hay un lo contenido IA. lo de YouTube. Porque Es miércoles, Willy. Willy. Porque miércoles no hicimos porque hicimos... era doble para... Ah, sí. Pero espera, yo voy a hacer un adelanto nomás lo que se viene. Pon todos los audios. El color del traje no es habitual. De Eleven Labs. ¿Al tuyo no? No es un traje habitual de novia. Mi papá se casó de morado, por ejemplo. ¿Y llegó bien? La apresaron. ¿Viste que era de Llegó morado? tarde. Ese chiste de Sarán Grandía se le quedó, Gerard. Esa clase de chistes de Sarán Grandía no sirven acá. Coque, la hierba, Franco, la guampa, Marcos, el termo y Belén, el remedio. Cómico Dani da morado. Sí, le da Le da la rosa. rosa si no había venido. Chat, esto es un preview de lo que se viene hoy. Atiendan, escuchen bien el contenido de hoy. Tonini, empanadini, chilenini. Versus. Dibubu, manini, mantakini. Atención para hoy. Atención. ¡Con un Prime! ¡Con un Prime! A las 10 le dice Danielo Perro, ahí está. Hay reunión ahí, mentiroso. A las 10, ¿usted ha escuchado en eso? ¿Qué? A las 10 le hice venir en una posición de... No, de realmente factura. otra persona me hizo hacerle venir a los perros. Muchachos, Voy a decir que le hice venir. acaban de saber cuál es la verdad. El verdadero jefe del proyecto es Marco Morel. No, qué bola. Escudado. Ustedes saben que Marcos... Qué bola. Marcos vive en el barrio Las Mercedes. Él miente. Nunca vivió en Ipacaraí. Las Mercedes. No vivió en Tobatí nunca. Es una gran Tiene un terreno 12 por 60. No es ni siquiera 12 por 30. Qué bola. Es... ¿En qué se maneja? No, Rolls Royce para arriba, diría. Ahí está. Nah. Que se termine La mentira. Y saben, sí, vive en el barrio Las Mercedes. Hasta ahí lo que les puedo decir. En ese Busquen que vive en un edificio que lleva el mismo nombre de un club de fútbol. No, ¿qué digo? Bueno, vamos a sacar... Cerro Porteño. Che, pará. En un día como hoy, vamos Hoy a es el recordar... 11 de abril. Recordamos a la Pantera Cabañas, a Roberto Cabañas, que lastimosamente ya no se encuentra físicamente, pero nos dejó mucho fútbol, nos dejó golazos. Ídolo de Boca. Ídolo total de Boca. Estuvo en el New York Cosmos con el golazo que había marcado. Pasa Gol que icónico. él es adorado en Boca. Sí. Porque ganó el famoso Apertura 92, que muchos hinchas de Boca consideran ese torneo local, lo ponen a la misma altura de una Copa Libertadores. Porque Boca había ganado el Metropolitano 81 con Maradona. Boca, entre el 81 y el 92, entra en una crisis sin precedentes. Ahí es, por ejemplo, que se van gratis Gareca y Ruggeri de Boca a River. O sea, Boca estaba destrozado. Pero... ahí apareció Roberto Cabañas y por eso que es muy querido. Este es su gol de Escorpión. El gol de Escorpión. El histórico gol de Escorpión. Qué golazo. Mirá lo que era. ¿Cuándo era que él falleció? Fue en el 2017. No, ya mucho. 9 de enero del 2017. Sí. Encima un tipo que se cuidaba. Sí. O sea, que 83. a mí me gustaba y sus comentarios cuando hacía... Estaba en Canal 9, creo. Él llegó a comentar partidos para Canal 9, Sí, tenés sí, razón. sí. Y me gustó. estaba en el programa, llegó a formar parte también de la mesa de la 970. ¿Ah, sí? Sí. Mirá este golazo. Mirá el gol de Escorpión. Ah, Cosmos. bueno. Qué golazo. Creo que No, esos dejate goles de ya no joder. vemos más.
El New York Cosmos que sigue jugando, pero no juega en la MLS, juega en la liga paralela. USML. Exactamente. USML. Este es el gol al Toronto, también en el Cosmos. Mirá lo que Tengo una consulta. En esa época era tipo Kings League los penales de la Liga Americana. Había una época, eso creo que era la MLS. La MLS, cuando la MLS quiso cambiar la forma de los penales. Sí, exacto. Desde el mitad de cancha. Sí. La época de Lalas. Jugó en Cerro, él debutó en Cerro, después volvió, obviamente identificado con la casaca del Ciclón de Barrio Obrero, pero es de esos jugadores que al final lograron sobreponerse a una camiseta, sino que lo que él logró fue con la casaca de la selección. Acá el gol que hizo a Chile para Chile. México 86, Sí. que me dicen gente que vivió esta época, que va a ser lo más parecido a lo que vamos a vivir, si Dios quiere, cuando logremos clasificar al Mundial de Mayores. Cierto, pues, Porque en el 86 nosotros volvimos al Mundial. Después de Suecia, ¿verdad? Después de Suecia 58. 68, 78, o sea, volvimos después de 28 años. 28. 58, 68, 78, 88. 28 años después volvíamos a un campeonato del mundo. Canal 13. Y ten en cuenta que nosotros, si vamos al Mundial del año que viene, vamos a volver a un campeonato del mundo después de 16. 16. Va a ser nuestra segunda racha más larga sin haber ido a un campeonato del mundo. Muchísimo. Sí. Tremendo, Roberto. Este es el arco sur de Sajonia. Mirá, es palomita el gol, ¿eh? Sí. Mira la gente abajo. Mira, contra Chile, para variar. Tremendo. Qué grande Roberto Camaño. Le pregunto a Rafa, ¿él es campeón de América del 79? Sí, ¿verdad? Está en la icónica foto, creo que sale él. Era muy joven. Él era muy joven. De la Exacto. sub-20 escalaron. Porque el 9 era Morel. Morel Claro, padre. Eugenio Morel. Morel padre. Eugenio Morel, que le hace el famoso gol de chilena a Brasil. Sí, qué golazo. El Gato Fernández, el arquero del seleccionado. Pelota arriba. Ahí está, mirá. No, es un crack. No hay tantos Es un jugadores crack. actualmente como Qué él. killer, qué killer. El tipo se cuidaba, me cuentan según la gente que vivió, que el tipo era tan cuidado, no tomaba, no fumaba, no hacía nada, y hasta los últimos días de su vida estaba todo rajado. Vos sabés estaba que- súper bien cuidado. Vos sabés que a mí este Mundial 86, en el 2020, cuando arrancó la pandemia, estaba en ABC y nos tocó, viste que se puso de moda volver a transmitir partidos viejos. ¿Te Sí, acuerdas que sí. los italianos fueron los primeros que pasaron la final del Mundial 2006? Expediente fútbol también. Sí, y nosotros había surgido la idea de volver a transmitir todos los partidos de Paraguay en los mundiales desde el 86. Ah, sí, la Y pandemia. nos tocó, y vos sabés que era muy increíble porque nosotros teníamos que hacer que los partidos de 90 minutos terminen durando 30. Entonces teníamos que pietar los partidos. Cortar la mejor parte. Claro, entonces vos tenías, claro, porque cuando eso, no sé si sigue existiendo en la página Futbalia. No, ni conozco. Futbalia es una... ¿Dónde estaban todos los Futbalia es una página que tiene cargada partidos históricos. Partidos, Team. no, es una página que vos te creabas una cuenta de Facebook y todo. No sé si es pirata o no, la verdad que no lo sé. Y de ahí nosotros descargamos todos los partidos del 86. Sí, existe, dice Alan Olímpica. Existe todavía. No, una página increíble. Y me acuerdo que el Mundial 86 perdemos 3-0 contra Inglaterra. No hace el triplete Lineker, ¿verdad, Rafa? Lineker no hace el triplete en el 86, en octavos. O no metió 2 goles. El Lineker, que era el gran número 9 de Inglaterra en aquellos años. Qué loco. Él fue muy ídolo también en Él jugó Boca. En Cali también. Boca, en el Cali perdió 3 finales de América, el récord. Y la histórica final del 87 que estamos viendo luego, Cabañas, ellos ya estaban festejando y porque se jugó el famoso tercer partido de desempate y le pega... ¿En Asunción se jugó la final 87? No, 86 fue en Asunción. No, 86 fue River. River ganó en River. La que se jugó acá fue Independiente. Independientes y Argentinos Juniors se jugó el 85 que le ganó a Cobreloa. Qué pinta que tenía. Pero después estaba ganando América de Cali, estaba siendo campeón de América, jugaba Roberto Cabañas, jugaba el Monito González Golazo, eso fue en Francia. y jugaba también Bataglia. 3 paraguayos, titularísimos. Y jugaba y el arquero era Julio César Falcioni, así mismo. Pero qué golazos que hacía. Esa es la foto O sea, icónica del Ahí está. 79, en cancha de Vélez. Romerito.
El que está teniendo el trofeo, sosteniendo el otro trofeo, es Morel. Cabañas jovencito. ¿Dónde está Cabaña? ¿Cuál es Cabaña? Cabañas Ah, ahí, ya. Roberto. al lado de Morel. Sí, sí. Después, en la otra punta está Romerito. Sí. El otro es Luis Torres, el que está sosteniendo la copa. No, ¿verdad? Me parece que no es Luis Primera vez que veo Torres. esta foto con color. Sí, está. Porque esta es la foto que está en blanco. y Ese del negro, medio yo muy le puse la conocida. cara a Julio Enciso nada. ¿Eh? Al del medio. Yo le puse la cara Ah, a vos Julio. editaste, hiciste un edit para mostrar actual. Con el América de Cali es que Aldo Florentín Florentín. estaba siendo campeón y metió Diego Aguirre, la fiera. Metió el gol que fue la última Libertadores que ganó, 87. Fue la última Libertadores que ganó Peñarol. Qué loco. ¿Y de qué murió? ¿Estaba enfermo? Pero tuvo un... Problema cardíaco, tengo entendido. Uy. Cardiorrespiratorio. Sí. El 9 de enero de la madrugada. Mira las 2017. viejas canchas de Qué triste. La liga. Qué triste que se haya ido muy rápido. 55 años. el ¿cuánto de abril es Hillsborough? Rafa, Se fue. para tener en cuenta también eso, el día de los fallecimientos, Hillsborough, cuando pasó lo de Nottingham Forest, Liverpool, eso fue en abril, creo que fue 25, para tener en cuenta. Para recordar, para Sí. ver también, hablar. Coque, ¿vos viste este partido? No, muchachos, yo faltaban 6 años para que yo naca. El Roberto Cabañas, Uy, el único jugador que triunfó más o menos en la Ligue 1. Creo que no hay ningún otro paraguayo. paraguayo en Francia, difícil. Creo que es el único y el más recordado. Paraguayo en Francia. Junior Alonso. Bueno, Chilaver espera, salió campeón. Chilaver fue campeón en Francia. Chilaver, Roberto Sí, sí, sí. Cabañas, Junior Alonso. Junior pero Alonso son los que únicos jugó. tres. Cierto. Junior jugó En el Lille. en el Lille. Compañero, ¿sabe quién? Mañón. Mike Mañón. 15. Ah, entonces el lunes. Ah, no, Derli es en Bélgica. Ya tenemos para el lunes, entonces. Sí. Podemos hablar de la historia de los 97 que fallecieron en Hillsborough. Perfecto. Ya tenemos ya para nuestro... ¡Epa! Fútbol. Oh, página de culto. Pone un poco en el buscador. Allá arriba. Tenés que cambiar, primero dice jugador, tenés que cambiar a club. Epa. Ponemos Paraguay. A ver qué partido histórico hay. Paraguay. Paraguay, ahí está. Y ahí te muestran los partidos que tienen. Fíjate, CC. tiene la semifinal y de vuelta. Ahí está el gol de... Tiene la final del 79. Ya. Tiene, por ejemplo, si le das... Vamos a probar. Baja un poquito, baja todo. Vamos a buscar un partido del... Mira, ahí está, por ejemplo, el famoso partido Perú-Paraguay, que Paraguay necesitaba un gol. Sí. Del 93. Después tenés el Argentina-Paraguay. Ese día fue... ¿Cuál fue? El 96. Ponemos el 96. Ese es el día del gol de Chilaver. Y que Batistuta metió. Y ahí le da, creo que puedes cargar y puedes ver el partido. Una cosa Tenés que espectacular. descargarlo. Sí, sí, sí. Hay que descargar. Exacto. ¿Cayó? YouTube, dice. ¿YouTube? ¿Por qué? Y nuestro YouTube también. Y fíjate, ¿no? No, no cayó. Cayó, dice. Está... Lolo Avente jugó en el Auxerre. No, ¿en serio? A mí me están jodiendo. Julio Cáceres sí jugó en el Nantes. Vizcarrondo fue capitán del Nantes. Sí. Oswaldo. Después, ustedes se perfeccionan cada vez más. Qué pucha, dice Nati Rivas. Qué pesado. ¿Alguien lee los comentarios? Dice Manu004. Sí, se lee. Funciona todo YouTube, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué página es? Futbalia. Futbalia se llama. Así se llama. Tenemos mucho audio, muchachos, si quieren reproducir. Después, ustedes se perfeccionan cada vez más. ¿Hay otro? ¿Qué Hay pucha, otra dice cosa Nati que Rivas? Rafa, con Rafa estábamos hablando. ¿Alguien lee los comentarios? Sale doble el audio. Espera, sale doble. Dice Manu Capaz. 004. Deberías dar un paso al costado. Che, ese sí te escuché, te cuento. No, el objetivo era que escuches. Qué gusto. No voy reír. a- ¿Qué estarán mirando Franco y Coque? Mira. Mira Qué cómo tomita, está ¿eh? mirando, ¿eh? Los dos mirando. ¿O qué están haciendo? Salió la información ayer, ¿verdad? De que Alejandro quería el Mundial con los 64 equipos, ¿verdad? 64 Sí. selecciones. O sea, pero ya ven en Y justamente con Rafa mi diario. estábamos viendo qué podría pasar. Ay. ¿Qué podría pasar si se da? Si se da el Mundial con las 64 selecciones. Y tenemos un partido acá para ver. Están jugando. ¿Qué fue eso? En un congreso, ¿verdad? Fue un amistoso. Metele, mira, esto pasaría. Ah, eliminatoria. No, yo sé la historia de este partido. Upa. Australia dijo ya piró
yo no quiero más estar en la... Y así dijo, yo no quiero más estar en Oceanía y voy a demostrar por qué no quiero estar en Oceanía. Dos goles. Le goleó a no Armas. Ahí viene, el tercero. Partido parejo. No sé si es Parejísimo. Samoa Americana. Samoa Americana. Ahí viene. Cuarto. A la pucha. Che, si relatada te marco los goles. Estaría Quinto. bueno, 32-0, ¿verdad? Ahí tiene la lista de los goleadores. Acá yo tengo. Atendé que. Ahí está. Cuidado. A la pucha, ¿cuánto ya va? 9, 10. ¿Cuánto terminó este partido? 32, creo. 31-0. Atención, ahí va el Parejo. remate. Ahí se viene la pelota al área. Puede llegar. ¡Gol! 19. Es de los últimos. El que ganó buena guita fue la tele, ¿eh? Salió Sí. toda la repetición salió. Mirá, boludo. No, dejate de joder. Lady Gaga. Nadie puede superar la goleada de la liga. Pero así el relator no se cansa realmente. Vos que sos relator, Marcos. Pero este era... ¿En cuánto te cansás? ¿En un 6-0 ya te cansás? Yo te cuento, yo casteé ¿Cuánto Rocket gol? League y esas ¿Cuánto aguantás? cosas. Ahí hay 200 goles. No, pero al ver ¿En que es ese un partido? partido así. ¿Vos te considerás relator o caster? Yo soy relator y caster, pocos ahí. No creo lo que haya. Faber. Caster. No se acuerdan más cuando Marco... El caster. Yo le fundí a Marco. ¿Por qué? No se acordaba los nombres de la jugada. Doble cuadrado. Esa fue mi primera transmisión, sos malo. El segundo día me quedé 6 horas toda la madrugada practicándome todo y con Coque hicimos... Yo, en serio, me sentía más cómodo. Los intercolegiales también ¿Quién? son buena escuela. Buena escuela. 32 goles, muchachos, imagínate. Este ¿Qué partido, partido es- bueno, le pregunto, ¿de qué partido, por ejemplo, puede terminar así un día 0, así, sí? Una selección... ¿Vos te menor? acordás cuando le invitaron a Tahití a la Confederación en 2013? ¿Te acordás? Brasil. Le pegaron un borboso baile, boludo. Le hacían goles de todo, Yo boludo. la goleada que recuerdo de bien así. de Paraguay 7, fue Hong Kong 0. Hong Kong 0. ¿Vos sabés que esa es la máxima goleada de la historia de Paraguay? Sí. Yo estaba viendo en vivo en... ¿Cuánto fue? Vamos a buscar ese partido. ¿Cuánto fue? Paraguay Uruguay, le ganó 7-0. a... No, en YouTube creo que estar ese, porque ese no tan... Ese fue que Paraguay se fue a jugar a Francia amistosos. Sí. Jugamos contra Costa de Marfil también. Ponen a ese Paraguay-Hong Kong. 7-0. De YouTube. Vamos a ver un poco. Te corrió el... Próximo fichaje. No. Bueno. Muchachos, eso fue goleada en serio. Era Samoa Americana. Ni siquiera era territorio Bueno, igual. independiente. Mago más no estaba para tirar manteca al techo. Mago, ¿eh? No, No estaba para tirar está manteca- casi igual, No está para tirar manteca al techo, ¿eh? Y en ese partido, literalmente fue el puntapié inicial para que Australia diga basta. Yo no quiero más seguir en la confederación. Este, Kong. ¡Epa! ¡Rookie! ¡Qué equipazo! ¡Ah, no! ¡Qué Mira, linda Larsa, camiseta, mira, boludo! está Larsa. La numeración también hermosa. Sí. Nosotros jugamos contra Hong Kong y jugamos contra Costa de Marfil. Tenemos eso mismo. Tráiganme a Hong Kong. Tráigame a Hong Kong. Kong, La mayor goleada de la Como selección Kong lo paraguaya. determine. ¡Centro! ¡Ahí está! ¡Roque! ¡Roque! A mí me decepcionó el 2010 Roque. No hizo Roque no hizo un buen ¿O no fue partido. Roque? ¿Quién es el que tira el centro? No, Giro jugaba lateral derecho. No, así. No, Giro vino para jugar fútbol y Sí, estafaron. a ver, estafaron. Si ustedes no sabían. Sí, ¿Cierto? Su historia es tremenda. Su historia es muy loca. Sí, Roque metió. Yo me acuerdo que Roque, metió. gol. Mira, Pirupa y- Está bien, Roque. Este era el prime, hermano. Este fue el prime. Este fue su prime absoluto. estético. No, no de La la facha selección. que manejaba, brother. Sí. ¿Cómo que me hablaba? Él ganó 2 mundiales consecutivos más lindos. ¿Te acuerdas de él? ¿En serio? Le ganó a Beckham en el 2006, tranquilo. ¡Ah! El más ¿Sabías lindo que del- Roque le Boludo, ganó a el Beckham? premio al más lindo Pero lo del que pasa es mundial. que Roque es Yuk. ¿Entendés? Yuk. Ahí está. De vuelta, ahí está. Mamá, qué bien. ¿Cómo definió, papá? Ah, bueno, el decano 3, Hong Kong. ¡Qué grande Galarza! Gal. Ya empieza decano, será. Ya empieza el Che, decano. yo quiero... Che, el decano 3, yo quiero saber cuál es tu nombre real. Sí. Yo sé cómo Me se- gustaría conversar con él. A mí me será. gustaría saber tu postura. Es más, te digo algo. Porque él, ¿sabes qué le banco yo? Le banco porque él... Sabe. No es solamente eso. Él... No tiene miedo. No es, él no es él medias tinte... Medias tintas no, no es tibio. Nelson, yo No creo es tibio. que te va a quedar bien el peinado de Barreto ahí.
No, pues tenés que tener cabello para eso. Y no déjate a crecer. No, no. Decano. ¡El arquero! ¡Pará! ¡Ahí está! Hoy en día dirían que es apuesta deportiva. Atiendan con lo que está diciendo con esas palabras. Yo decía por Hong Kong y Taiwán, boludo. No hay que decir en TikTok. Pero ahora tírate algo que no puede ir. Marco sabe quién soy. Sí, yo sé. ¿Quién es? Es más. El decano 3. Voy a decir su profesión, A ver. Es abogado. Ah, él es. Ya sí, yo también conozco. Él es. Sí. Y ahora sí ya todo encaja en el personaje. Puede ser. Decano, y sobre Timor y Timor del Este, ¿qué opinas sobre el conflicto? Timor con Timor del Este. Bueno. ¿Y los otros goles? Chao, muchachos. No, No, esperan. Timor del Este, no este. Servicio automotor, Servicio. ¿Se acuerdan de él? Yo el domingo me bajo relator. ¿Domingo? Sí, mañana hago Cerro Luque. Domingo no puedo. ¡Vamos, Nelson! Grande domingo, Vamos a estar acá comentando un poquitito de Olimpia. Tengo que hacer, soy asistente de diseño de interiores. Olimpia. Así bien ese tipo Nelson. Hay que pagar la voz. Olimpia. A pleno dam. Vas a decirle. A pleno dam. A pleno dam. Ahí está. ¡No! Ahí, se viene. A ver. Catástrofe de Olimpia. Ya, bueno, vamos acá. Chao, Chao, chao.